Bueno, pues muchísimas gracias. Yo tengo dos cosas un poco malas. La primera, que hablo muy rápido. Así que si no entendéis, me paráis. La segunda, no tan buena, es que me enrollo muchísimo. Si veis que me estoy enrollando, por favor, no me hagáis muchísimas preguntas, porque entonces ya es que no acabamos, seguro. Porque me encanta todo este mundo, me llama muchísimo la atención los jóvenes que sois y las preguntas que habéis hecho antes, porque hay muchísima gente que acaba la carrera, que hace los másteres habilitantes, que ni se les ocurriría preguntar las preciosidades de preguntas que habéis hecho. Vale, entonces como me preguntéis esas preguntas no acabamos seguro. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a intentar ver cómo lo podemos hacer. Vale. Lo primero que os voy a pedir, antes de empezar, es que cerréis los ojos un momento. ¿Vale? Entonces, os pido por favor que todos cerréis los ojos un segundo. Y lo que vamos a hacer es conectar un momento con vuestras emociones, que sé que las tenéis por ahí, y también vincularlo con el cuerpo. ¿Vale? Vamos a empezar con una emoción agradable. Vamos a coger algo que os haya hecho sentir muchísima alegría, si no hoy, que a lo mejor no ha habido algo muchísima que os haya hecho sentir mucha alegría, pero sí que por lo menos en esta última semana. Conectar con ello. Un segundo. Cuando lo vayáis teniendo, quiero que os fijéis en vuestro cuerpo y pongáis una mano en la zona de vuestro cuerpo que conecte con esa alegría que estáis sintiendo. ¿Vale? Ahora abrid los ojos y mirad al lado al lado. Qué curioso. Anda. Qué raro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué tiene que ver algo físico con una emoción que está etérea, que se supone que la emoción, ojo, se supone que la emoción está aquí, ¿no? ¿Y por qué la siento aquí? ¿Qué tiene que ver? Vamos a pasar y vamos a complicarlo un poquito más. Cerramos los ojos. Ahora os lo voy a poner un poquito más difícil. Vamos a conectar con un recuerdo que os haga sentir muchísima vergüenza. No lo vais a contar, tranquilos. Conectar con esa emoción y cuando lo hayáis hecho, lo vais a vincular a vuestro cuerpo y vais a llevaros la mano donde sintáis en vuestro cuerpo esa emoción de vergüenza. Venga, os doy un poquito más. Vale, mirad al de lado. Qué curioso. Unas en la garganta, otras en los ojos. Qué curioso, ¿y por qué? Es decir, ¿os fijáis en la conexión que hay en el cuerpo y la emoción? Los que no hayáis sentido conexión en el cuerpo no pasa nada, es porque estáis disociados, pero eso no pasa absolutamente nada. Pero fijaros que hay una conexión directa. ¿Vale? Dice una compañera mía, que a lo mejor conocéis, que se llama Natela Seijó, que muchas veces en la garganta es donde reside todo aquello de lo que no quiero hablar. Y en los ojos es todo aquello que no quiero ver. Así que no es nada extraño que veáis aquí y tengáis la sensación en la garganta. ¿Lo veis un poquito? Ahora, otra vez, ya la última os lo prometo, cerrad los ojos otra vez y vais a conectar a lo largo de toda vuestra historia vital el acontecimiento de mayor sufrimiento que hayáis sentido alguna vez en vuestra vida. No lo vais a contar, pero solo quiero que lo sintáis. Vosotros no podéis veros, yo sí, vuestra cara ha cambiado. Conectar con el cuerpo y quiero que sintáis en el cuerpo la sensación de esa emoción. No os he dicho qué emociones. Puede ser un sufrimiento que viene por diferentes tipos de emociones. Puede ser un miedo, puede ser tristeza, puede ser la propia vergüenza, que hemos dicho antes, puede ser incluso rabia contenida, pero quiero que lo mantengáis un momentito. Y ahora, cuando lo hayáis conectado, lo vais a llevar a vuestro cuerpo y vais a llevaros la mano donde la estéis sintiendo. Bien. Ahora vais a imaginar
una lupa donde estéis sintiendo esa emoción y esa sensación. Imaginar vivir con esa carga un día, 2 días, 3 días, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años. Vosotros no estáis viendo vuestro cuerpo. Yo sí lo estoy viendo. Y está cambiando. Imaginaros 15 años con esta sensación. 20 años. Y ahora podéis abrir los ojos y mirar al otro. ¡Wow! ¿Sabéis qué estaba pasando en vuestro cuerpo? No os estabais viendo, pero os ibais encogiendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le pasa al cuerpo si mantiene esta emoción y esta sensación durante mucho tiempo? ¿Qué le sucede? ¿El cuerpo cambia? El cuerpo cambia. Y no solo eso, se producen alteraciones. ¿Es algo real? Pregunto, ¿es algo real? Es algo real. Vuestro cuerpo acaba claudicando a una emoción. El origen psicológico os acaba afectando somáticamente. Es real. Y eso puede producir una alteración. No sé si alguno de vosotras o vosotros habéis ido al fisio. Y os han dicho, ¡uy, qué cargada estás! Dios mío, ¿pero qué te ha pasado aquí? Y no te ha pasado nada. Pero tenías exámenes. Y los exámenes, ¿sabéis lo que pasa? ¿Que nos producen qué? Estrés. Y el estrés, entre otras, activa la hormona del cortisol, como habéis dicho. ¿Pero qué hace el cuerpo cuando estoy en exámenes? ¿Los habéis planteado alguna vez? El cuerpo se activa. Se activa el sistema nervioso simpático. Ese sistema nervioso simpático hace que todos los músculos se preparen y reaccionen para la ¿qué? La lucha o la huida. Hombre, podéis escapar de los exámenes, no presentaros al examen y lucha, la única forma de luchar que tenéis que hacer es estudiar. Pero ¿cómo reacciona mi cuerpo? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Porque estoy preparando mi cuerpo para un golpe. Le estoy dando información a mi cuerpo que se prepare para la embestida de un búfalo. No hay ningún búfalo, pero como mi cuerpo está basado en años, bueno, años no, milenios de adaptabilidad, pero no es capaz aún de quitarse la parte más primitiva. Esto luego lo veremos cuando se explique el sistema nervioso periférico. ¿Pero qué es lo que sucede? Todo mi cuerpo se prepara para un golpe. Si a mí me va a embestir un búfalo, ¿sabéis lo que hace mi cuerpo? Claro, ¿qué le pasa al examen? El examen no son búfalos. ¿Cuánto tiempo tardáis en estudiar un examen? Tampoco hace falta que me lo digáis. Pero más de una semana espero. Si yo estoy una semana así, al final, ¿cómo voy a estar? Con unas contracturas aquí alucinantes, ¿o no? O aquí. No os habéis visto. Si vierais las caras que habéis tenido, habéis hecho todos así. Y habéis apretado la mandíbula. ¿Sabéis por qué? No sé si esto lo sabéis. Un chascarrillo, os prometo que ya me callo y empezamos. Cuando nosotros nos preparamos para recibir el impacto de un golpe, ¿sabéis cuál es el área más frágil del ser humano? Se presupone. ¿Qué hace mi cuerpo? Prepararse para proteger el cráneo. No sé si sabéis que la mandíbula no está encajada aquí. ¿Sabéis dónde está encajada? Aquí. Si os tocáis, yo que soy calvo lo veréis. Si os apretáis, la mandíbula, mirad esto. Lo vais a mover, lo vais a sentir aquí. ¿Lo veis? ¿Qué pasa si yo aprieto la mandíbula? Si me dan un golpe, pero si no, me pueden partir el cráneo. Con lo cual el bruxismo, que sabéis lo que es el bruxismo, es eso chirriar, lo que hace es que aprieta la mandíbula, pero como el músculo realmente está insertado aquí, ¿qué pasa cuando yo tengo cefaleas? ¿Dónde me duele? ¿Y sabéis lo que es la cefalea tensional? La cefalea tensional es haber mantenido una activación muy relevante en toda la parte de la mandíbula y la parte también de la frente. ¿Lo veis? Todo vale para algo, pero las consecuencias, desgraciadamente, del aumento del estrés durante mucho tiempo provocan estas alteraciones somáticas. ¿Vale? Estos son algunos ejemplos. Vamos a empezar un poquito. Ven, vamos desde el principio. No os prometo que no os voy a aburrir con tecnicismos ni nada, pero sí que quiero que vayáis entendiendo algunas cosillas importantes.
El cerebro. Nosotros nacemos con nuestro cerebro al 100% de neuronas activas. Quiere decir que cuando nosotros nacemos, el número de neuronas que tenemos en nuestro cuerpo, que es una barbaridad, 86.000 millones, están activas desde el minuto 1. ¿Quiere decir que todas esas neuronas se van a utilizar? No. Nos volveríamos locos. Eso no va a pasar. Pero sí que están accesibles. ¿Y qué es lo que hace el cerebro? El cerebro, todos nosotros, todas vosotras, tenéis la capacidad de aprendizaje más evolucionada del mundo. Sois un maldito ordenador central, mucho mejor, porque se está constantemente regulando, reprocesando y incrementando todas las actividades que tenéis en cuanto a vuestras funciones ejecutivas para mejorar. Muy a pesar del TikTok y de Instagram, que lo impiden. Pero vosotros podéis. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros en todo momento vamos a ir aprendiendo gracias a lo que llamamos las conexiones sinápticas. Y eso depende del ambiente. Hay gente más inteligente, que tiene más facilidad para hacer conexiones sinápticas, y gente que menos. Pero todos lo hacemos más o menos. Las relaciones interpersonales influyen muchísimo. Somos animales sociales. Cuanto más nos relacionamos con nosotros, más inteligentes nos volvemos. Imaginaos ahora el daño que está haciendo las redes sociales. Cuanto menos conexiones emocionales tengamos con los demás, más dificultades en el aprendizaje. Estamos diseñados para poder relacionarnos con los demás. Y qué decir tiene que cuanto más experiencia tenéis en algo a nivel emocional, mayor es la conexión que se produce. Si yo tengo un aprendizaje que ni me va ni me viene, llegará un momento que mi propio sistema, que es muy inteligente, poda o corta lo que yo estoy estudiando. Por ejemplo, vosotros vais a estar ahora con 4 años de carrera, ¿verdad? 4 años de carrera, luego tenéis un máster general sanitario, los que lo hagáis. No sé si alguno quiere hacer aquí el PIR, que es un valiente. Y después, ¿qué es lo que pasa? Salgo al mercado, se me presenta un primer paciente y ¿sabéis qué os acordáis? Pues no os acordáis de casi nada. Todo lo tenéis almacenado en el cerebro. Pero ¿qué es lo que ocurre? No tengo accesibilidad, porque tu mente ha dicho, es mucho más interesante la última conversación que he tenido con mi amiga que estudiar las enfermedades epigenéticas que va a dar ahora de charla Juanjo. Así que como no es funcional para mi día a día, lo podo, lo corto y no es que lo elimine, lo dejo sin acceso. ¿Habéis oído hablar de la huella amnésica? ¿Os suena? ¿Alguno le sonará? La huella amnésica es el camino hacia donde yo tengo la sinapsis que adquiere el conocimiento que yo quiero. Por ejemplo, vosotros recordáis todo lo que habéis estudiado a lo largo de toda la carrera y del colegio. Pero como no habéis utilizado ese camino constante, pues ese caminito se ha ido borrando. Así que ahora mismo, imaginar un camino sepultado por un montón de árboles al que no sabéis cómo llegar a donde teníais que ir. Es decir, si queréis acceder a una información que teníais, no es que no os acordéis de esa información, es que no os acordáis de cómo acceder a ella. ¿Vale? Con mucho trabajo se podía volver otra vez a hacer, pero bueno, ahí está. ¿Vale? Así que, esperanza, no perdéis tanta información como creéis. Bien, no veis nada los de atrás seguramente, ¿no? ¿Vale? Entonces yo os lo voy a intentar ir explicando. Quedaros con que ahora vamos a hablar del cerebro propiamente dicho. El cerebro se divide en diferentes zonas, como ya conocéis. La corteza, que no os voy aquí yo a descubrir América, ya sabéis lo que es la corteza, encargada de todas las funciones ejecutivas, los lóbulos cerebrales, que ya sabéis cuáles son, el cerebelo, que es el que se encarga de todo lo que es el equilibrio y la coordinación, y el diencéfalo, que se divide en tálamo e hipotálamo. El tálamo es importantísimo para procesar toda la información sensorial del cuerpo. Y todo lo que tiene que ver con el hipotálamo, entre otras cosas, la temperatura y el hambre. ¿Vale? Esto es exactamente igual, os lo cuento como chascarrillo y punto. Nos vamos a la médula espinal, que básicamente lo que hace es que comunica el cerebro con el cuerpo. ¿Vale? No vamos a investigar mucho más allá. Esto, si os diera una clase de trastornos conversivos, fliparíais, pero no voy a ponerme porque entonces ya no avanzamos. Transmite mensajes sensoriales desde el cuerpo al cerebro y motoras desde el cerebro al cuerpo. Es decir, es una vía de entrada y de salida constante. Y aquí os lo planteo. Imaginaros que vosotras dais información a mi pierna para que se mueva y esa pierna no se puede mover. Y todo lo que tiene que ver con las vías aferentes y eferentes funcionan perfectamente. ¿Qué explicación tendría eso?
No. No, porque funcionaría. ¿Qué pasaría ahí? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se come eso? A priori no tendría explicación, ¿verdad? ¿Y si yo os dijera que tiene que ver con un contenido traumático? Que con un trauma, vosotras o vosotros podéis perder la visión, la audición, podéis no poder tragar o podéis incluso no poder andar. Porque esto es real. Hay personas que les pasa. Increíble, ¿no? Luego veremos por qué. El sistema nervioso periférico fuera el sistema nervioso central y conecta el sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Bien, vamos a ver el sistema nervioso somático. En este nos vamos a meter bastante hoy. Aquí podemos adivinar que es el que controla los movimientos voluntarios, es decir, los que estéis escribiendo, los que estéis abanicando, los que estéis bebiendo agua, lo estáis haciendo porque vuestro sistema nervioso somático está conectado con el sistema central y por tanto lo permite. También controla el cerebro con los músculos, con el sistema musculoesquelético, evidentemente. Y transmite información, ya os voy chivando cosas, sensorial como el dolor o el tacto. Puedo no, aunque yo lo transmita, puedo no ser consciente de esto. Spoiler, bueno, hablaremos hoy de esto mucho, ¿vale? Vamos a ver un poquito, aquí no nos vamos a detener mucho, que ya os lo habéis estudiado todo, eso es súper empollones con este tema. Sistema nervioso autónomo, sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático y bueno, está el entérico que nadie sabe dónde meterlo y lo meten ahí a veces, otros no. Vale, quedaros con estos tres. ¿Quién me puede decir lo que es el sistema nervioso simpático? Venga, rápidamente, a ver. Esto lo tenéis que saber. Bien, por ahí va la cosa. De simpático tiene poco, es verdad. Pero bueno, aparte de eso, ¿para qué vale? ¿Regula? Casi. No regula. Pero sí permite que te puedas regular. A ver, un ejemplo del sistema nervioso simpático. ¿Qué me puede decir? ¿Para qué vale? O sea, por ejemplo, si viene un... por ejemplo, si viene un león a atacarte, simpático. Vale, ¿solo para eso? ¿Solo para eso? ¿Algo más que se os ocurra? Bueno, podría ser. ¿Solo si hay un león, solo si hay un momento de vigilia o para qué vale? Podría ser una enfermedad. ¿Pero para qué? Algo mucho más fácil. Casi, anterior. Venga. A ver. ¿Qué habéis hecho todos cuando yo he hecho eso? ¿Habéis hecho así? ¿Sabéis cómo se llama eso? El reflejo de orientación. ¿Qué significa el reflejo de orientación? Por ahí va. El reflejo de orientación permite saber dónde hay un peligro. ¿Esto qué es? Esto es un estímulo. No es nada, no hay un león. Pero todos habéis hecho así. ¿De dónde viene eso? Eso permite saber de dónde tengo un peligro y ahí ya está activado el sistema nervioso simpático. Ya está activado. Ya está preparado por ese momento para tomar una decisión. En milésimas, chicas. O sea, vuestro sistema nervioso simpático está todo el rato preparado para sobrevivir. Esa es la clave, sobrevivir. Me adapto. Antes habéis dicho ahí regulación. No me regula, pero sí se prepara para la adaptación. Por eso es tan importante. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Lo veis un poco o no? El parasimpático, ¿para qué vale? ¿Quién me lo sabe decir? Venga, rápidamente. Por un lado, puede permitir reequilibrarse, pero ¿de qué forma? A ver. Para descansar. Por un lado descansa, pero hay otra función. Pero hay otra función muy importante también. Aquí nos vamos a basar en la teoría polivagal de Porges. No sé si esto suena de algo o no, pero ahora os lo explico. Se puede decir que el sistema nervioso parasimpático vale para dos cosas. Para relajarnos y para... Chan, chan. Para sobrevivir también. Sí. Os lo explico. La cascada defensiva de Elbert y Sauer, la voy a poner en formato, no sé si veis allá al pobre Homer que está ahí, os lo voy a explicar de una forma muy básica. Me imagino que vosotros no veis nada, ¿vale? No entiendo, es que pensé que iba a ser más alto. ¿Veis ahí a Homer haciendo el cafre en plan dormidito y súper guay? Sistema nervioso parasimpático, vago ventral. Hay dos sistemas nervioso parasimpático, el vago ventral. Aquí es donde estáis en este momento la mayor parte de vosotros, a menos de que me tengáis miedo o creáis que os voy a salir a hablar.
que en ese caso no estaríais aquí. Pero lo normal es que estéis aquí. ¿Vale? ¿Qué supone cuando hay una situación de peligro? Reflejo orientación. Muy bien. ¿Qué hace tu mente? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Identifico dónde hay un peligro. ¿Y qué es lo que hago? Tengo dos posibilidades. O salgo corriendo, espero que no salgas corriendo, o lucho, espero menos que salgas que luches conmigo. ¿Vale? Pero esas son las dos posibilidades que tienes en ese sistema nervioso parasimpático. Simpático. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Imaginaros, ahora nos vamos a poner en el ejemplo que habéis dicho antes del león. Imaginar que aquí viene un león, me vuelvo loco, pongo aquí un león y yo salgo corriendo y os dejo con el león. Lo primero que haríais es todos intentar salir por la ventana, si es que podéis. Vale, no hay posibilidad porque el león se ha acercado. ¿Qué es lo siguiente? Lo más probable es que alguno de vosotros intente luchar por aquello de que no tengo nada que hacer, pues ya lucho y que sea lo que Dios quiera. La mayor parte de vosotros no haréis eso. ¿Por qué? Porque el león es un bicho así, tiene unas manos así y unos dientes así. Entonces, lo más probable es que ya identifiquéis que ese animal os va a comer. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento? Que se activa el sistema parasimpático vago dorsal. ¿Veis ahí al pobre Homer que está tumbado con el periódico? Ahí pone que se prohíbe la bebida. ¿Vale? Entonces le da un síncope al pobre hombre. Entonces, vosotros probablemente paséis por las mismas fases. Primero, entramos en una inmovilidad tónica. Este está entre la actividad simpática y la parasimpática. Porque es una 10.000 millonésima de segundo que pasa de un sistema nervioso simpático a otro. ¿Qué es lo que hace el parasimpático? Me congelo. No tengo nada que hacer. Viene el león. Pero si me congelo y el león se acerca a mí, yo puedo desvanecerme y sufrir un colapso. ¿Para qué vale desvanecerme ante un león que me quiere comer? ¿Para no sufrir? ¿Para qué más? ¿Para? Para espantar al león, porque a veces no se come las cosas vivas y no se come las cosas muertas. Por supervivencia, reíros, pero está diciendo la verdad. Por supervivencia, si hay un animal muerto, yo no me acerco. Pero hay algo todavía más evidente. Nosotros somos un animal absolutamente ridículo comparado con un ciervo. O con los animales de la selva, que no sé ahora cuáles son, pero yo no tengo ni idea. Porque no tenemos esa fuerza. Pero ¿sabéis lo que les pasa? Estoy intentando acordarme del nombre, de los impalas, eso. ¿Sabéis lo que le pasa a un impala cuando le agarra al león del cuello? Que inmediatamente se desvanece y colapsa. ¿Y qué hace el león? Pensar. Sabana africana, 45 grados, con la melena que tengo que tela, corriendo sin parar detrás de un bicho que corre más que yo, es el impala que pega unos saltitos que alucinas el bicho. Y después de 20 minutos a la carrera consigo atrapar al bicho. ¿Cómo está el león? Está agotado. Sí, bueno, tiene mucha adrenalina. Ha enganchado al impala, el impala está totalmente así, y hace el león. Genial, ya he matado al bicho, le dejo aquí aparcado un momento, me voy a beber agua y ahora me lo como. ¿Y qué hace el impala? Se mueve, pues el sistema nervioso simpático es la última milésima que tengo para salir por patas y liberarme del bicho este desgraciado que me quiere comer. ¿Vale? Entonces, el sistema nervioso parasimpático es súper adaptativo. Sí, me mantiene regulado, vuelvo a un sistema de regulación, pero también me permite sobrevivir. Pero tiene un precio. ¿Qué precio es? Y ahora vamos a ir a retroceder 6 horas. Nos vamos al tema de la disociación. En el desvanecimiento del colapso, yo necesito sentir ¿qué? No. Al revés. No puedo sentir. Me colapso. ¿Qué hacen las emociones? Se disocian. Y se integran dentro de un recuerdo que va a ser traumático por narices. Tu mente en ese momento no va a decir, para ahorrarnos el psicólogo dentro de 5 años, como que no vamos a disociarnos. Tu mente dice, vas a palmar, total, mejor que no sufras hasta que te mueras. Eso es lo que piensa en el corto plazo. Pero tiene unas consecuencias. Si tú sobrevives al ataque del león, yo que sé por qué, pues porque, no sé, porque hay, no sé, os baja Dios a ver, dentro de 5 años, probablemente tengas una disociación como la copa de un pino. Y seguro que además trastornos psicosomáticos. Y ahí es cuando iréis, o ellos, probablemente vayáis a una consulta, como por ejemplo la mía, para deciros, mira Juanjo, no siento ni alegría, ni tristeza, ni siento nada, y encima tengo unas ronchas aquí, se me ha caído el pelo y no entiendo por qué. Todo porque me han comprado un perro. ¿Ah? ¿Que te han comprado un perro y te ha salido esto? Sí, dicen que me atacó un león, pero yo no me acuerdo.
Vale, ahí tenemos una, ¿os acordáis? Memoria fragmentada, eso os lo han contado antes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, vamos a ver de dónde viene todo esto. Ahí ya tenemos un bonito trastorno somático. Y probablemente un trastorno disociativo también, que lo veremos, ¿vale? ¿Os queda claro esto de aquí? El modelillo este. Bien, no sé si sabéis que aquí tenemos dos tipos de estrés. Esto digo porque mucha gente no lo sabe. El eustrés, que es el estrés bueno, y el distrés, que es el estrés malo, entre comillas. El eustrés, se relaciona con la dopamina y con la motivación de logro, etcétera, etcétera, etcétera. Y el distrés, que se puede decir que es el estrés negativo, a mí no me gusta llamarlo negativo, es el desagradable, porque es el que te salva la vida, entre otras cosas, y que activa el síndrome general de adaptación. Para que os quedéis claros, sistema nerviosimpático y parasimpático, síndrome general de adaptación. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues si algún día os lo preguntan. Pregunta de examen. ¿Y qué es el síndrome general de adaptación? ¿Sistema nerviosimpático o parasimpático? Los dos. Los dos. ¿Vale? Os pongo aquí. La peor forma de manifestarse, el estrés silencioso. No soy consciente del estrés. Esto es vital. Os pongo un ejemplo de un caso. Chico, vamos a poner por nombre Mariano, que yo si no me resulta muy difícil. 35 años, un crack de broker de bolsa, y resulta que viene a mi consulta porque ha perdido todo el pelo. En 3 semanas se le empezaron a caer ronchas de pelo, acude a muchísimos dermatólogos que lo que le dicen es que es por estrés. Viene a mi consulta y dice, yo no tengo estrés. Yo, bueno, ¿cómo que no tienes? No tengo estrés, me encanta mi trabajo, disfruto muchísimo y esto me empezó a pasar cuando conseguí comprar una empresa por 3 millones de euros y 3 semanas después la conseguí vender por 18 millones de euros. Y de repente se me empezó a caer el pelo. Yo, vamos, la mayor alegría que me di, me corrí una juerga ese día que no veas. ¿Cómo es posible que me digas que tengo estrés? ¿Cómo le explicas a esta persona que tiene estrés? Dirías, no, si tiene distrés, perdón, tiene eustrés. ¿No? ¿Sabéis por qué? Porque toda la angustia del momento desde que vende la empresa, desde que compra la empresa hasta que la vende, le genera sensaciones de euforia por un lado, pero también le hacen estar tan activado con un sistema tan absolutamente excitado que acaba fallando toda la parte del sistema inmunológico. El estrés afecta directamente al sistema inmune. Directamente. Cuanto más cortisol tengáis, peor respuesta del sistema inmunológico. Le debilitáis. Pero ¿sabéis qué es lo bueno? Que vuestro cuerpo, que lo sabe, mantiene los niveles de cortisol elevados. Para los que oigáis que digan, el cortisol es malo. No, el cortisol no es malo, es muy bueno. Otra cosa es que nosotros lo utilizamos mal. ¿Vale? Si yo mantengo niveles de cortisol elevados durante mucho tiempo, mi nivel de noradrenalina aumenta. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo mantengo el nivel de noradrenalina activada, muy probablemente mi sistema inmune todavía, aunque siga bajando, lo compenso con la capacidad que tengo de adaptación por toda la adrenalina que tengo. O lo que es lo mismo. Todo el mundo cuando está en medio de la carrera está estudiando los últimos exámenes y dice, ¡juah! Idealización, voy a coger, me voy a la piscina, me quedo en casa de tal, de cual, me voy a pasar fenomenal. Después del examen, pues oye, todo el mundo acaba cogiendo unas gripes que te mueres. Y me quedo 3 días con unos problemas de estómago tremendos y no entiendo por qué. ¿Por qué? O algunos ataques de ansiedad. No sé si sabéis que la mayor cantidad de ataques de ansiedad suceden siempre en vacaciones o cuando voy a prepararme para dormir. ¿Por qué? Porque la noradrenalina baja en ese momento y el sistema inmune dice que ya no puedo más. De ahí es cuando aparece todo esto. ¿Lo veis? Bien. Aquí llamamos trauma, muy rápido, os lo prometo, porque esto ya os lo han ido diciendo. Os he elegido esta foto porque todos tenemos, no sé si llamarlo, no sé si sabéis que habéis hecho historia. Habéis pasado una pandemia mundial. Ni vuestros abuelos lo pasaron, ni probablemente vuestros hijos lo pasen. Probablemente, no lo sé. Esto quiere decir que habéis vivido un acontecimiento traumático con letra mayúscula, chicos. Y en algún momento, aunque a vosotros a lo mejor os pilló un poco de lejos, vivisteis lo que es la sensación de incertidumbre, miedo y devastación que supone estar enfrentados en un trauma. Vale, muy rápidamente. El trauma
es una herida. No sé quién me decía por ahí la diferencia entre trauma y herida. Es lo mismo, es una herida. La única diferencia y el por qué se convierte en trauma es que esa herida, si no se procesa, si no se trabaja, se queda anclada, se queda atrapada, y eso es lo que se llama trauma. El trauma, quitaros de en medio todas las 1000 definiciones que tengáis, tiene una cosa que lo hace único. El trauma hace que un acontecimiento se reviva, no se recuerde. Si, por ejemplo, viene un caso, os cuento un caso que he tenido yo, una paciente que me viene y me dice, Juanjo, necesito que me cures porque yo estoy fatal, tengo un trauma, quiero que me cures el trauma y quiero que hagas que yo esté bien. Lo primero que le voy a decir es, yo no te puedo quitar nunca el recuerdo del acontecimiento traumático. Yo puedo transformar una herida en una cicatriz, pero siempre va a quedarte la cicatriz. Siempre va a quedar una huella, siempre va a quedar un recuerdo. Entonces me decir, entonces, ¿cómo voy a saber que estoy bien? Yo lo que quiero es olvidarme. No te vas a olvidar. Lo que vas a hacer es procesar. ¿Os han hablado de reprocesamiento aquí? Bien, esa es la clave. Si yo consigo que una persona procese adecuadamente un acontecimiento traumático, esa persona recordará el acontecimiento traumático, pero no lo revivirá. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? El trauma no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. El trauma ahora mismo siempre es presente. El otro día vi en las noticias a un abuelillo que tendría, no sé, 90 y muchos años, no me acuerdo, muy viejecillo, que cuando empieza a hablar del momento donde él estaba en el campo de concentración de Mauthausen, directamente empezó a hablar de su padre y se puso a llorar con 90 y muchos años. Esa persona está reviviendo un acontecimiento de hace más de 70 años. Lo está reviviendo, bueno, mucho más, 80 años. Lo está reviviendo, no lo está recordando. ¿Vale? Si yo recuerdo un acontecimiento traumático, puedo recordarlo, pero no lo estoy reviviendo. Eso significa que ya lo he reprocesado. Toda la información de mis emociones que han quedado, perdón, de golpe le he dado aquí, de mis emociones han pasado de mi hemisferio derecho al hemisferio izquierdo. Lo he reprocesado, he aprendido y tengo ese recuerdo. Pero no lo revivo. ¿Vale? Esto es fundamental. Salud, recordar. No está bien de salud, revivir. ¿De acuerdo? Quedaros con eso. Vale, joder, es que ya sí que no lo veis ni de broma. Bueno, aquí se puede decir que los diagnósticos involucrados en esto, voy a hacer una pequeñísima crítica, aunque me imagino que ya lo habéis oído. 4 tipos de trastornos asociados al tema del trauma. El adaptativo de toda la vida. Estoy con ansiedad o estoy con bajo estado de ánimo por un acontecimiento traumático que me ha ocurrido ahora mismo y lo estoy llevando mal. Mi novio me ha dejado y lo estoy pasando fatal. Vale, lógicamente tienes una alteración de ansiedad y bajo estado de ánimo vinculado a eso. ¿Es traumático? Hombre, no es traumático, pero sí lo es. Me ha hecho una herida, claro, efectivamente, pero puede procesarse. Puedo luego recordar a ese tío como un imbécil en un futuro. Ahora mismo lo vivo como lo peor, ¿vale? Trastorno de estrés agudo. Resulta que además de todo este tipo de sensaciones, no duermo, no como, tengo flashbacks, tengo además situaciones donde yo parece que no soy yo, tengo además sensaciones como si me viera yo desde fuera. Que por cierto, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué es eso? ¿Os acordáis? ¿Y qué era el otro? Despersonalización y realización. Creo que lo habéis dicho más o menos, pero no sé en qué orden. Pero bueno, sí, vale. Efectivamente, eso es lo que nosotros llamamos el trauma agudo, el TEA. Lo habéis hablar 20.000 veces. No confundirlo con el trastorno de espectro autista, que no tiene nada que ver. Cuando alguien dice TEA en trauma, se refiere a trauma agudo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Más grave, el estrés postraumático. Acontecimiento que dura mucho más allá de un mes, incluso puede durar años. Este tipo de trastornos, el estrés postraumático, se puede decir que es el más grave que existe. Entre comillas. Ahora veremos por qué. Más grave, porque efectivamente es el que más secuelas psicológicas y físicas tiene de todos. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque hay un cuarto que no se contempla en la DSM-5. Y esto es súper importante, porque desgraciadamente este tipo de trastorno es el que más os encontraréis en consulta, que es el trastorno de estrés postraumático complejo. Me imagino que os han explicado la diferencia entre la T grande y la T pequeña, ¿no? Bien, el trauma complejo es la T pequeña, ¿vale?
todos los acontecimientos relacionales a lo largo de toda mi vida que yo he sentido, donde he sentido heridas de abandono, heridas de traición, heridas de rechazo, heridas, todas las heridas habidas y por haber, que crean una huella directa en mi personalidad y que eso acaba generando un problema somático severo. Severo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea, ¿sabéis lo que es la fibromialgia? ¿Alguno lo sabe? La fibromialgia, el 90% de las personas con fibromialgia están aquí, en este de aquí. ¿Vale? Y ya se sabe que es una relación directa. Hay un 10% que nadie sabe por qué, pero el 90% sí. Más rápida todavía, la memoria. Os han hablado de los tipos de memoria, os prometo que no me voy a meter mucho en esto, solamente con ejemplo. La explícita, ya lo sabéis, episódica, que son hechos concretos. Semántica, mundo general. Y la implícita, aquí hay dos. La procedimental, ¿sabéis lo que es la memoria procedimental? ¿Sí? Vale, conducir, montar en bici, muy bien. Y la memoria somática. ¿Quién sabe lo que es? ¿Alguien lo sabe? Os pongo un ejemplo. Ucranianos, en Madrid. No sé si os acordáis, hace unos ya años, 3 años, ¿no? Me parece. Vinieron ucranianos aquí a Madrid, salvándoles de la guerra, y les hicieron un monumento maravilloso y estupendo, y no sé a qué imbécil se le ocurrió que un helicóptero pasara por la zona. ¿Sabéis qué hicieron todos? Al suelo. Se tiraron al suelo todos. ¿Por qué? ¿Por qué? El helicóptero que simplemente estaba retransmitiendo desde arriba. ¿Por? Porque el recuerdo del cuerpo, perdón, lo he dicho mal, porque el cuerpo tiene memoria. Y el cuerpo no se para a pensar, oye, mira, parece que es un helicóptero que nos va a filmar, voy a poner mejor perfil. No. Oye, el helicóptero, lo anterior que recuerda es una bomba. Entonces me tiro. ¿Lo veis un poco? ¿Vale? Esta memoria somática es clave en los trastornos somáticos. Clave. ¿Cómo vamos a encontrar nosotros la memoria de una persona que viene profundamente traumatizada? Bien, esto es un clásico. Habéis visto películas maravillosas donde llega la persona y no recuerda absolutamente nada del trauma, ¿verdad? Hasta ahí estamos de acuerdo, la mayor parte de la gente que viene traumatizada, muchos de ellos no recuerdan o tienen diferencias entre diferentes episodios que han pasado a lo largo de su vida, ¿dónde está el trauma? Ahí es donde está la disociación. Llega el psicólogo maravilloso a la tele, hace no sé qué tal, y ya, me acuerdo de todo desde el principio. Mentira. Eso no funciona así. La memoria, inmediatamente hay una fragmentación del recuerdo, precisamente para que no sufras. Sobre todo, cuanto más pequeño, habrá flashes, los famosos flashbacks. Recordaré pequeños destellos, recordaré sensaciones. Recordaré como si de alguna forma sé que hay algo que yo hice mal, pero no sé qué hice. Hay una intrusión. Recuerdo como si de alguna forma hubiera voces en mi interior que me están diciendo que haga o que no haga, que es la famosa disociación que ya habéis oído hablar antes. Habrá pesadillas, tendré una alta activación sin explicar por qué. Y una persistencia en todo ello, que gracias a Dios irá desapareciendo, salvo que venga un acontecimiento activador o un estrés que lo vuelva a producir. Esta es la memoria traumática. Es un caos. ¿Vale? Y esto os va a venir a terapia y cuando vosotros iniciéis trabajo o terapéuticamente hablando con ellos, la persona no os va a poder contar muchísimos episodios de su vida. Y esto es clave. Tenéis que trabajar con los recuerdos. ¿Cómo trabajamos con un recuerdo? Que no puedo acceder. Antes decíais por ahí, no me acuerdo ahora mismo quién fue, que es súper importante que la persona pueda contar su historia. Pero muchas veces ni siquiera tienen la capacidad de hacerlo porque no lo recuerdan o porque las emociones no están directamente vinculadas. Vale. No os voy a dar la barrila con esto, os han dado un montón ya de información. Esto ya lo sabéis, ¿no? Se supone. Vamos directamente a la somatización, a lo que es ya la disociación y la somatización. Bien, voy a intentar hacer algo a ver si no lo estropeo, que es poneros un vídeo, ¿vale? Voy a intentarlo, digo, a ver si lo consigo. Vamos a ver si lo consigo, ¿no? Vale. Estos son víctimas de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué habéis visto, chicos? ¿Qué os ha llamado la atención? A ver. ¿Qué tenían en común todos esos soldados? Están afectados físicamente.
todos tienen alteraciones físicas. Productos, por supuesto, de un trauma horroroso como es una guerra. Y efectivamente, las secuelas psicológicas son terribles. Pero en todos ellos, si os fijáis, tienen la mirada perdida. ¿Os habéis dado cuenta? Esa es la típica mirada disociada. Si veis un paciente con esa mirada, preguntar, antes de nada, antes de empezar, si está siendo capaz de conectar con sus emociones. Porque lo que más vais a ver en los diferentes tipos de, llamémosle, trastornos psicosomáticos, somatomorfos, todos es una incapacidad para conectar a nivel emocional. Como forma de regulación mal adaptada, producto de esa disociación de la que hemos hablado. ¿Vale? Bueno, sin más. Disociación somatomorfa. ¿Cuándo se produce? Sí, preguntad lo que queráis. La somatización, o sea, como que en el vídeo lo que se ve es que la somatización siempre empieza cuando termina el peligro. Ajá. Depende. Es decir, no es cuando acabe el peligro, cuando acaba el peligro es cuando yo realmente puedo permitirme regresar a ese, llamémosle equilibrio. Entonces ahí es donde se va a observar. Pero sí que es cierto que puede haber somatizaciones incluso incapacitantes antes. El trastorno de conversión en muchas ocasiones aparece para salvarnos la vida. Para yo no disparar, puedo llegar a directamente no sentir ese brazo, ¿no? Yo recuerdo el caso de un soldado español que que fue hace ya tiempo, ¿no? Como francotirador. Y bueno, directamente en una misión de guerra mató a un niño. Por accidente, además. No era el objetivo, pero él se equivocó. Y mató a un niño. Bueno, un chaval de 14, 15 años. Él le llamaba el niño, ¿no? Y desde entonces fue incapaz de mover el brazo. No podía mover el brazo derecho. Ese caso que habéis visto ahí, el soldado que no podía mover, yo lo he visto en realidad. Hasta que no fue capaz de procesar esa situación, no pudo mover el brazo. Pero el cuerpo, que es muy listo, como de alguna forma conecta con ese bloqueo producto de la vergüenza que pudo sentir y la terrible tristeza que pudo sentir por haber hecho eso, le bloquea el brazo para que no pueda volver a hacer nada, para que no pueda volver a disparar. ¿Sabes? Por eso digo depende. Porque ese soldado no podrá disparar hasta que no cure eso. Es un intento del cuerpo de decir, no lo vas a hacer. Aunque te lo ordenen, no puedes. ¿Vale? Y ese soldado había pedido tenía la discapacidad, tenía la minusvalía y todo le funcionaba perfectamente. Simplemente no era capaz de conectar con su brazo. ¿Lo veis? Más preguntas, a ver. ¿Seguimos? Vale, disociación somatomorfa. Aparece una manifestación de síntomas, pero no hay una base orgánica. ¿Vale? Es decir, no hay un origen orgánico, todo funciona fenomenal. Sin embargo, yo no puedo moverme. ¿Habéis visto ese soldado que no podía moverse? Que estaba como así, que no podía. O el brazo que os acabo de contar. Hay una congelación. Hay probablemente una relación directa entre un corte entre lo que yo quiero y lo que mi cuerpo, de forma absolutamente inconsciente, se niega a hacer. Yo he aprendido, o digo, mejor dicho, mi cuerpo ha aprendido a disociarse de mi mente, porque le están haciendo hacer algo que conscientemente no quiere hacer. Y el cuerpo, inconscientemente, se bloquea. ¿Lo entendéis? Este tipo de alteraciones surgen siempre ante una analgesia, es decir, una parálisis, anestesia somática y emocional, y puede que en algunos casos incluso una inhibición de todo lo que tiene que ver con el dolor. Este caso en concreto de este soldado, si tú le ponías, era impresionante, tú le ponías, porque sus compañeros jugaban a esos, que eran unos animales, ponían un mechero para ver si se quemaba y no sentía absolutamente nada. No sentía dolor. ¿Vale? Sin embargo, cuando dormía, sí podía mover el brazo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, hay una funcionalidad. Esto es la disociación somatomorfa o disociación conversiva, que no tiene que ver con esta, que es la disociación somática. Esta lo vais a encontrar esto es lo más normal, Esta sí lo vais a encontrar de una forma normal. Esta de aquí es complicadita, pero esta sí. Hay un origen traumático igual y es una manifestación corporal de un proceso disociativo.
y está relacionado con esto que os han explicado esta mañana, ¿vale? A nivel emocional, yo por ejemplo, os cuento un caso de una persona, que luego hablaremos un poquito de ella si da tiempo, que decía, joder, Juanjo, es que no sé qué me pasa, cuando voy a la playa, me pongo un traje de baño, estoy normal, estoy jugando, juego a las cartas, estoy en la playa fenomenal, pero me doy un chapuzón en el mar y cuando voy directamente a secarme al sol, la sensación de las gotas cayendo por mi piel me llevan a sentir físicamente una excitación sexual que no entiendo. Eso es lo que nosotros llamamos una sensación somática. El cuerpo presenta un tipo de sensación que no se corresponde con ese momento. Dime. Vale. Disociación somatomorfa. Tengo una inhibición para mover, para sentir, para conectar con mi cuerpo de forma consciente. ¿Vale? Tú quieres mover el brazo, pero no puedes. Tú quieres sentir tu pierna, pero no la sientes. Por ejemplo, recuerdo el caso de un trastorno de identidad disociativo que me decía, Juanjo, es que no estoy sintiendo la mitad de mi cuerpo. Y la veías así y el cuerpo estaba así, totalmente anestesiado, no podía moverlo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en ese momento ella recuerda una situación, estamos hablando de una situación donde de pequeña sí que es verdad que su padre la castigaba poniéndola de lado y golpeándole la parte del brazo izquierdo. Con una regla así, ¡plas! ¿Por qué? Porque el padre era diestro, ¿vale? Y en cambio él no tenía una movilidad para poder hacer así, porque tenía no sé qué problema del hombro, que no podía golpear así. Les golpeaba así de lado. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando sentía que había una parte crítica, una persona crítica que le estaba haciendo daño, como en este caso podía ser yo que le estaba diciendo, oye, ¿cómo reaccionaba tu padre? Dejaba de sentir esa parte, literalmente. La parte de disociación somática tiene que ver con una activación, es al revés. Yo me activo, ¿vale? Decir, oye, yo estoy sintiendo como una sensación de excitación y no sé por qué. O, por ejemplo, también con esta persona, oye, ante beber agua, por ejemplo, estoy sintiendo que literalmente me dan ganas de vomitar. Y bebo agua y no entiendo por qué. O sea, simplemente el líquido que cae por dentro de mi cuello me hace querer vomitar. Y sí lo conecto con una sensación de asco que no tiene sentido. ¿Vale? Se produce una desrealización porque es como si mi cuerpo no fuera el mío realmente. No entiendo por qué está pasando esto. Es como si tuviera autoridad propia. Y no tengo conciencia con el vínculo emocional o traumático en ese momento. ¿Vale? ¿Lo entendéis más o menos? ¿Vale? De este de aquí. Vale. Ante un disparador, acontecimiento activador, estímulo discriminativo, como queráis llamarlo, ¿vale? Si yo, por ejemplo, a ver, voy a poner uno que a lo mejor a vosotros os pueda ayudar. Imagínate. Vale. ¿Alguno de aquí se ha emborrachado? Tampoco me contestáis mucho. ¿O os ha sentado mal una copa? Sí, ¿no? Vale. ¿Qué sucede si yo cojo y días después os hablo de la copa que os habéis bebido? Por ejemplo, imaginaos que os habéis tomado un gin tonic, que os ha sentado muy mal, y yo digo, pues me voy a tomar un gin tonic tremendo. Y tu cuerpo hace... Y dices, oye, pero ya han pasado 3 días, el cuerpo ya está bien, ¿no? A lo mejor todavía depende, a lo mejor te puede dar la resaca, pero mi cuerpo reacciona. ¿Por qué? Porque identifica eso como algo terrible y nocivo. Digo a los 3 días, ¿eh? ¿Vale? Un mes después a lo mejor os habéis olvidado ya. Los trastornos psicosomáticos, la mayor cantidad, la población donde más trastornos psicosomáticos hay, es en niños. La tripa, la cabeza, el pelo, los eczemas, porque todavía no son capaces de regular. Bien, entonces cuando hay una falla en la regulación, el trastorno psicosomático aparece con más fuerza. ¿Vale? Pero bueno, estamos hablando de lo que es la disociación. Disociación es que no accedo al control corporal. ¿De acuerdo? No puedo acceder al control de mi cuerpo. Mi cuerpo va por uvas, va por otro lado. ¿Lo entendéis más o menos? Dime. ¿Puede ser de ahí que me trae la neurosis
Bueno, es más complejo, porque la enuresis sí, pero podría ser. Depende en qué casos. Depende en qué casos, habría que verlo. Sí podría ser, por ejemplo, y lo veremos luego, hay un tipo de cistitis que sí puede tener más que ver con eso, que se relaciona con la enuresis erróneamente en algunos casos. Pero por ahí podría ir, más y con la encopresis también, sobre todo a partir de una determinada edad. ¿Vale? ¿Más por aquí? ¿Ven? ¿Seguimos? Rápidamente, enfermedades somáticas. Venga, nos vamos a meter aquí con todo esto. Tipos. Os voy a marcar los tipos. El trastorno psicosomático, lo que más vais a encontrar. En el trastorno psicomáticos sí hay lesión. Se produce una lesión en el cuerpo. ¿Vale? Producto de un origen psicológico. ¿Os acordáis de lo que hemos hecho antes, el ejercicio? Si yo estoy mucho tiempo estresado, ¿y qué es lo que pasa? ¡Uah, qué contracciones! ¿Tengo contracciones? Tengo contracciones, madre mía. ¿Qué contracturas? ¿Tengo contracturas? Sí. ¿Hay un daño? Sí. ¿Producto de qué? De un origen psicológico. ¿Vale? ¿Trastorno somatomorfo o trastorno conversivo? No. Hay lesión. Todo funciona perfecto. Pero sí que hay un dolor, por ejemplo. Sí que hay una sensación en la que yo no puedo mover la pierna, pero todo funciona perfectamente. No hay una lesión. ¿Entendéis? No la hay. ¿Lo habéis entendido más o menos? ¿Sí? Es que estas son dos fastidiadillas porque nos cuesta. ¿Sí? Es una muy buena pregunta. Luego hablamos de la ciberfrenología si da tiempo. ¿Vale? Porque la frenología daría para 10 episodios de 10 horas. ¿Vale? Pero es muy buena pregunta. Luego lo contestamos a esto. Las enfermedades psicocutáneas o dermatología psicosomática. Antiguamente, esta estaba metida en el trastorno psicosomático. Hoy ya no, porque hay determinadas enfermedades cutáneas que no tienen explicación desde el enfoque psicosomático. Por ejemplo, la alopecia areata. ¿Sabéis lo que es la alopecia areata? Personas que en teoría no les pasa absolutamente nada, pero de repente se quedan calvas. Y de repente empiezan a salir como circulitos calvas y pueden quedarse completamente calvas, pero sin cejas ni nada. Yo, por ejemplo, tengo la alopecia androgenética que no tiene nada que ver. Eso es que, por lo visto, tengo mucha testosterona y se me cae el pelo. Pues bueno, ¿vale? Pero estas personas pierden el pelo, literalmente. No hay un origen físico. Parece que sí puede tener un origen psicológico, pero hay una realidad. A algunos les puede crecer el pelo y a otros no. Más adelante. ¿Vale? No me atrevo a apretar nada, pero quiero marcar esto. A ver si me sale. ¡Ay! Me sale, vale. Enfermedades somatopsíquicas. Al revés. Es decir, por una alteración orgánica hay unas secuelas psicológicas. ¿Vale? Os pongo aquí el hipotiroidismo. ¿Vale? Las personas, no sé si alguno de aquí tenéis hipotiroidismo. Pues si tenéis hipotiroidismo, algunas veces, y no sabrás por qué, hay una regulación emocional inadecuada. Y entonces me produce una serie de alteraciones emocionales diferentes. También hay un tipo de menstruación, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que también pasa lo mismo. Que también hay una afección típica de este punto. ¿Vale? Estas de aquí las vamos a eliminar. No por nada, sino porque es otro punto ya un poquito más complejo que no vamos a ver hoy. Enfermedades autoinmunes. No tienen una consideración psicosomática, pero sí que funcionan como una alteración psicosomática. Básicamente, tu cuerpo te daña a ti mismo porque quiere protegerte de ti mismo. Fijaros qué simbología más curiosa. Para protegerte, te destruye. Básicamente se puede decir que el cuerpo reproduce lo que emocionalmente tú le estás diciendo que haga. ¿Vale? ¿A que no sabéis qué tipo de personas se relacionan mucho con las enfermedades autoinmunes? ¿Qué tipo de personalidades? Luego lo veremos, pero... ¿Cuál diríais? ¿Por qué? Bueno, pero está bien. Por ahí va. Hipocondríacas. Bien, ¿por qué? Fijaros que no os he dicho nada y lo habéis acertado de pleno. ¿Por qué? ¿Qué hacen estas personas? Están rumiando. ¿Qué pasa si yo rumio? Me estoy dañando. Entonces el cuerpo acaba reproduciendo esto. Luego veremos cuáles son los elementos. El cuerpo acaba reproduciendo lo que hago a nivel mental. Me voy cargando a mí mismo. ¿Vale? Bien.
Eso no quiere decir, ojo, que todas las enfermedades autoinmunes tengan un origen psicológico, pero sí se quedan muy afectadas por la parte psicológica, ¿vale? Es decir, la parte psicológica influye en que pueda aparecer un brote de este tipo de enfermedades, ¿vale? El psicosomático, os pongo un niño. ¿Por qué un niño? Porque normalmente se produce en población infantojuvenil. Todavía no tienen la capacidad de regulación muy activada. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que están a flor de piel para que aparezcan cualquier tipo de trastorno psicosomático. Y aquí tenemos todos. El estrés, muy importante. El estrés mantenido en el tiempo desencadena síntomas físicos siempre. ¿Por qué? Por lo que os he dicho antes. Si yo tiendo a reproducir con mi cuerpo mis emociones, si lo reproduzco constantemente, voy a producir un problema en las articulaciones, voy a producir un problema en la parte digestiva, voy a hacer un problema porque realmente estoy repitiendo de una forma constante algo sin que yo regule nada. La ansiedad y la depresión, los factores psicológicos como los rasgos de personalidad también, eventos traumáticos, especialmente en la infancia. ¿Cómo se llamaba esto? T minúscula, que es el trauma complejo. Bien, ¿vale? Y el ambiente familiar y social. Los problemas de apego, luego lo veremos. Falta de apoyo social, bla, bla, bla. Enfermedades previas, si ha habido, aumenta la vulnerabilidad, claro. ¿Vale? Sobre todo si hay un componente emocional asociado a la enfermedad. Fijaros qué curioso. Bueno, esto es que ya me empiezo a liar. ¿Cuál es el beneficio para un niño que le duela la tripa? Que no va al cole. ¿Qué más? Me están atendiendo. Cariño, ¿se lo está inventando? Porque eso es un clásico de los padres. No sé, bueno, algunos de vosotros aquí sois padres. Yo soy padre y mi hija hoy, por ejemplo, mi hija Rocío, papá, me duele la tripa. Y lo primero, ¡vas al cole! Me sale ya a mí la vena también, pues de padre, ¿no? Vas al cole, déjate tonterías, niña, tal, vístete. Y claro, conecto y digo, espera, es que le duele de verdad. Es que le duele de verdad. Lo que no quiere decir que esté incapacitada, pero le duele. ¿Por qué? Ya le preguntas, hija, ¿qué pasa? ¿Qué pasa hoy? Pues es que me tengo que preparar para la función del cole. Y te aparece, sí, pero no me salen no sé qué, no sé cuántos. Ya está activada. Claro, ¿qué es lo que pasa? Si toda la sangre en ese momento va a la parte musculoesquelético, no se queda la sangre en la parte del aparato digestivo, con lo cual no hay una buena recaptación de alimentos y puede producirse, ¿sabéis qué? Úlceras, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque toda la parte del ácido no se recapta adecuadamente. Con lo cual, ahí es donde se puede llegar a producir una alteración gástrica. Y se produce de verdad, es real. Si mi hija, yo no lo quiera, pero si mi hija mantuviera eso durante meses, acabaría teniendo seguro úlceras. Y se las ha producido, hay un origen psicológico, ¿lo veis? Vale. Entonces siempre hay una ganancia secundaria y para eso la tengo también, ¿vale? Yo por supuesto que recibo atención, así evito el cole. Claro, el problema es que, como bien sabéis, son niños y les cuesta regular. En adultos esto también pasa. Incluso puedo aprender de esto y reproducirlo sin que yo me dé cuenta. Mecanismo biológico, de esto es un rollo. Paso. Vale, vamos a pasar un poquito. Trastorno somatomorfo converso. ¿Os acordáis de la famosa ANAO? Todos lo habéis estudiado en la historia de la psicología. Es el trastorno conversivo por autonomasia. ¿Os acordáis? Sí, me acuerdo. Bueno, ¿en qué consiste? Mostramos sistemas, todos, síntomas neurológicos. Lo que os he dicho antes, ceguera, visión doble, debilidad, parálisis, desequilibrio. No hay ninguna enfermedad neurológica ni ninguna afección médica. ¿Y sabéis cómo se llama? Trastorno neurológico funcional. ¿Por qué? Porque yo estoy bloqueando una actividad o inhibiendo una actividad porque es funcional para mí en ese momento. Yo no quiero disparar otra vez. Así que, como soy soldado y me va a tocar disparar, y mi cuerpo hace... No responde. Y no responde. Por ejemplo, recuerdo el caso de otra persona, también de fondos de inversión, trabajaba para una super multinacional, que cometió un error, una infracción. ¿Sabéis lo que le pasó? Se quedó ciego. Ciego. O sea, de repente estaba viendo la pantalla, empezó a ver todo oscuro y se quedó ciego en el trabajo. Los gritos que esa persona dio se oyeron en todo el departamento. Le llevaron corriendo a urgencias pensando que lo primero era un ictus que le había pasado y que se había quedado ahí. Y no, funcionaba todo perfectamente. Las pupilas se dilataban perfectamente, se acercaban una velita o le ponían la luz, se cogían, se contraían, se dilataban sin ningún problema. Pero se quedó ciego y no recuperó la vista hasta que no le dijo a su jefe que le había cagado en una operación.
de varias cifras. Cuando fue capaz de hacer eso, llorando y con una vergüenza horrible, y el jefe le dijo que no pasaba nada, volvió a recuperar la vista. ¿Vale? Esto no es algo que pase en la guerra. Esto le pasó a este chico. ¿Vale? Enfermedades psicocutáneas. Vale, aquí es que no se ve nada. Ahí está la psoriasis, ahí está la areata. Y, es que no se ve nada, macho, qué pena. Y esta es la dermatitis atópica. ¿Vale? Es que no lo veis nada, ¿no? Me imagino que veis 3 cabezas más o menos. Bueno, imaginároslo, ¿vale? Vamos a conocerlas un poquito. Bueno, estudia la interacción entre la mente, cerebro y piel. No sé si sabéis que nosotros cuando somos un embrioncito, en el ectodermo compartimos, en ese momento embrionario, nuestro intestino, nuestra piel y nuestro cerebro forman parte del mismo conjunto. Se dice que nosotros tenemos 3 cerebros, que es el intestino, la piel y el cerebro. Y todos funcionan a la vez. La parte emocional conecta fisiológicamente con estas 3. Por eso, las principales enfermedades psicosomáticas se ven la primera reacción en la piel, que es una huella que se produce en ese momento, y también en la parte intestinal, porque yo puedo llegar a sentir en mis vísceras, nunca mejor dicho, esa alteración. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis todas, la dermatitis atópica, la seborreica, alopecia areata, psoriasis, hay muchas más, pero bueno, ahí tenéis un poco las principales. ¿Vale? Curiosamente os pongo ahí, el 68% de los problemas de la piel, cuando hay un brote, aparecen siempre después de que haya un acontecimiento estresante. Por ejemplo, yo tengo un cuñado que tiene dermatitis seborreica, que cuando aparece en mi casa total, con la cara totalmente enrojecida, llena de ronchas, digo, bueno, ¿qué te ha pasado en el trabajo? ¿Pero cómo lo sabes? Bueno, pues algo te ha tenido que pasar. Pues sí, porque es que me llevo fatal con el jefe, porque me ha dicho, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Siempre aparece después de un estrés. ¿Quiere decir eso que cuando trabajemos el estrés desaparece? Pues casi sí. Cuando se trabaja el estrés, la regulación y el trauma que haya podido sentir esa persona, en ese momento puede llegar a desaparecer. Pero ojo, eso no quiere decir que desaparezca para siempre. Cuando haya otro acontecimiento estresante, volverá a aparecer. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, factores que la perjudican también el sedentarismo, la rumiación y la mala alimentación. ¿Vale? Está muy relacionado todo lo que tiene que ver con el gluten, que no sé si esto lo sabíais, y también determinados azúcares, con el hecho de la alopecia areata, por ejemplo, y con el tema de la rosácea, que no sé si sabéis lo que es. ¿Vale? Os lo pongo a modo de curiosidad, pero curiosamente también lo mismo, 3 cerebros, el intestino, la piel y el cerebro. Si atacamos también con otro tipo de afecciones a nivel intestinal, también puede suceder esto. E incluso está demostrado y se relaciona, por ejemplo, personas que tienen intolerancia al gluten también pueden tener alteraciones emocionales en ese momento. Y cuando dejan o interrumpen el consumo del gluten, curiosamente se encuentran mejor. ¿Vale? ¿Lo veis un poco? Vamos a la joya. Enfermedades autoinmunes. Nadie tiene ni idea de por qué aparecen. Es un misterio. Pero sí se sabe una cosa. Tienen que ver con una inflamación del cuerpo. Y se sabe otra cosa. El estrés, por culpa del cortisol, ¿sabéis lo que más produce en el cuerpo? ¿Lo sabéis? Inflamación. ¿Habéis oído hablar del famoso SIBO, que ahora está muy de moda? ¿Por qué es el SIBO? Porque se me inflaman las membranas digestivas, las membranas intestinales. ¿Por qué? Producto de una acumulación de cortisol. Eso quiere decir que efectivamente parece que hay una relación directa entre el estrés, la inflamación y la aparición de las enfermedades autoinmunes. ¿Vale? Afecta al 3 al 5% de la población. Cada vez hay más. El por qué nadie lo sabe. Pero cada vez hay más enfermedades autoinmunes. A lo mejor siempre había las mismas, ya las están descubriendo más. Pero cada vez se averigua más. El sistema inmunitario hace lo contrario de lo que está destinado. No nos protege, nos ataca. ¿Por qué pasa eso? Nadie lo sabe. Es como si se hubiera vuelto loco o como si recibiera la orden de hacernos daño. Nadie tiene una idea clara de por qué pasa esto. Sí que os pongo ahí que hay una inflamación y se asocia con el estrés y el trauma. Dime. ¿Eso sería en España o como concepto real? A nivel mundial. Lo que se sabe en los estudios que ha lanzado la OMS, los últimos estudios de 2023, concretamente. Esto es como todo, claro, probablemente haya muchos más.
¿Por qué? Porque hay determinadas áreas geográficas que no se tienen estudios sobre esto. Se puede decir que las áreas donde más predomina es la parte norte, donde hay más estudios que estudian estas cosas. Probablemente en África, en Asia, o a lo mejor no hay tantas enfermedades autoinmunes, precisamente porque los tienen más regularizados, no lo sé. Lo que sí se tiene claro es que se asocian con el estrés crónico y que son personas que viven en alerta constante. También son personas que viven muy mal el tema de la enfermedad y su limitación, que están constantemente comparándose con los demás y hay un altísimo porcentaje de suicidio en estas personas. Sobre todo las graves, como por ejemplo la esclerosis múltiple. ¿Vale? Tenemos muchísimo trabajo que hacer aquí. Fibromialgia. Vamos a ver. ¿Y esta qué? ¿Qué hacemos con esta? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a tratarle tiempo. Si os parece, la fibromialgia, si da tiempo os lo cuento porque esto da para... Os lo digo muy rápidamente. 4 pinceladitas básicas. Nadie tiene ni idea de qué es esto. Ni es una enfermedad psicosomática, porque no lo es. Ni tampoco a nivel conversivo, porque tampoco lo es. Tampoco tiene que ver con la piel, aunque le afecta a la piel. Y tampoco tiene que ver con el sistema autoinmune, porque no hay ningún tipo de inflamación, aunque se comporta como un sistema autoinmune. Nadie tiene ni idea de qué es esto. Entonces hacemos un conjunto de síntomas, formamos un síndrome estupendo, le llamamos el síndrome de la fibromialgia, nos quedamos tan anchos y mandamos a todos los pobres pacientes que la padecen al cajón desastre de tú estás loco. ¿Problema que tienen estas personas? Lo sufren un montón. No se les encasilla en ningún sitio. Antes estábamos hablando del poder de la etiqueta. Para las personas con fibromialgia, como no existían en ningún lado, pues tuvieron que empezar a asociarse entre ellos, lucharon muchísimo por sus derechos y decían que tenían todos una cosa parecida, que había una fibrosis por algún lado. Y se llamaron, como esa fibrosis tenía por ahí algo que ver, se llamaron fibromialgia, que es dolor en las fibras. Y ya está. Pues no podemos hacer nada más. Simplemente son personas que les duele todo, están terriblemente cansados, sí que es cierto que se relaciona con problemas de sueño y tienen parestesias y alta sensibilidad a variaciones térmicas. ¿Y sabéis qué también tienen en común todas estas personas? Que el 90% han sido abusadas sexualmente. Ahí lo dejo. En Afibrom, que es una de las fundaciones con las que trabajan con nosotros, con Ciprea, hicimos un estudio hace relativamente poco en el que la mayor parte de ellas habían sido o habían sufrido o abusos sexuales o literalmente violaciones. Es un porcentaje altísimo. También hay otra cosa en común que tienen. Tienen un trauma gravísimo de apego. Concretamente, la mayor parte de estas personas tienen un apego desorganizado. Y hasta aquí os voy a leer porque no da tiempo. Nos quedan 10 minutos, ¿no? Vale, vamos rapidísimo, a ver si puedo acabar todo y ya luego voy a intentar ver si os puedo contar un caso de fibromialgia y avanzamos un poquito sobre ello, ¿os parece? Vale, porque esto tiene su puntito. Bien, heridas emocionales y somatización. ¿Qué heridas emocionales, o llamémosle traumas si preferís, provocan determinadas dificultades somáticas? La herida de abandono, para mí la más importante que hay. ¿Vale? Os pongo un niño, experimentamos abandono emocional, físico, psicológico en la infancia. Es típico del estilo desorganizado y ambivalente. Ya os comento que la mayor parte de las personas que tienen y presentan esta herida de abandono presentan fibromialgia, os lo pongo ahí abajo, dolor abdominal, dolor físico y enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad autoinmune, ¿vale? Para los que no lo sepáis, ¿vale? ¿De acuerdo? Herida de rechazo, no confundir con el abandono, aunque pueden ir juntas y de hecho van juntas siempre. Típico frasecita que a lo mejor habéis escuchado. ¿Cómo me gustaría que te parecieras a tu primo Rafa, que es aplicado en los estudios, alto, guapo y tal? ¿Qué estoy haciendo? Estoy rechazando a un niño. Y yo no lo estoy haciendo para que se aplique, para que estudie más. Pero al estar todo el rato comparándole con las figuras que tiene ese niño delante, aprendo a que a mí nadie me quiere. Y si nadie me quiere, ¿qué es lo que siento de mí? Vergüenza y sensación de ser insuficiente. ¿Sabéis qué voy a hacer para protegerme? Voy a coger esa emoción de vergüenza y para tirar adelante, ¿sabes lo que hago con esa emoción? Me disocio. ¿Y qué pasa si me disocio? Pues dolor crónico, síndrome de Ritter, que es la artritis, uretritis y conjuntivitis, todo junto. ¿Vale? Esto también es una enfermedad de un sistema autoinmune. ¿Vale? ¿Lo veis? Pero hay más. La herida de injusticia.
Esto es verdad que aquí no tiene por qué pasar, pertenece más a un colectivo, aquí hablaremos a nivel social más que otra cosa. Sentimiento de daño, perjuicio o agravio por parte de una o más personas. Aquí hay un abuso de poder o violación de derechos. Por ejemplo, la comunidad negra en la época de los años 50 en Estados Unidos. ¿Vale? Esto sí que es cierto que se demostró una enorme cantidad de trastornos somatomorfos en este tipo de comunidades. Por ejemplo, también en veteranos de Vietnam, que venían más aquejados por el trato recibido de injusticia, después de haber defendido a su país y haber luchado hasta la muerte, que las heridas y secuelas de la guerra. Se da mucho también en familias autoritarias agresivas, ¿vale? Donde sí que es verdad que se obtienen unos rasgos de personalidad rígidos con tendencia a la búsqueda de mostrar la injusticia que me ha acaecido. Son personas que no tienden a escuchar y se quedan enrolados en lo mismo. Somatización, problemas de riñón, pancreatitis, trastorno disfórico premenstrual. ¿Vale? Vamos un poco más. La herida de humillación. En este caso se ve más como resultado de vejaciones y desvalorizaciones de otras personas. Se obtiene en laboral, social, escolar y familiar. Muy típico del mobbing. Cuando veáis una persona que esté sufriendo mobbing, probablemente veáis alguna de esas alteraciones que os pongo abajo. Problemas digestivos, ¿vale? Musculares, piel y respiratorios, ¿vale? Yo, por ejemplo, recuerdo un caso de una asma crónica de una persona que la tuvieron 3 años, literalmente, en una mesa, y eso es lo que ella veía, un muro. Así trabajando, aislada de todos los departamentos. Porque la querían echar y lo que querían es que ella se fuera. Ella no quería irse porque no tenía derecho a la indemnización y no podía, de la cantidad de problemas respiratorios que tenía, se cogió una baja de larguísima duración donde encima la metían más caña porque, fíjate, estaba en absentismo laboral y su enfermedad empeoró. Me la mandaron y se trabajó toda la herida de la humillación que fue esto, más la herida de la injusticia que también tuvo. ¿Vale? Una de las más duras, os pongo aquí a Jesús, de Nazaret, la herida de traición. Se produce cuando las personas en las que confiamos violan nuestro bienestar. ¿Sabéis cuál es el trauma más grave que existe? Cuando yo he sufrido un trauma, lo cuento a mis padres, ¿sabes qué me dicen mis padres? ¿El qué? No es para tanto, no lo cuentes, si lo cuentas nos vas a avergonzar a toda la familia. Lo que llamamos el trauma oculto. ¿Qué pasa con estos traumas? Pues provoca una inseguridad en la persona que me tiene que cuidar. Mi padre, mi madre dejan de cuidarme. Les importa más su propio bienestar que el mío. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues me muestro suspicaces, no cuento absolutamente nada, vivo con mucha culpa, mucha rabia. Tengo el intestino irritable, deglución atípica. ¿Sabes lo que es la deglución atípica? Luego veremos un caso. Y úlceras gástricas también. ¿Vale? Vale, bueno, aquí os pongo algunas preguntas para la infancia, no os vamos a tener muchísimo. A ver si nos da tiempo. Vale. ¿Podemos dejarlo aquí y luego seguimos un poquito muy rápido? ¿Vale? Porque el apego sí me quiero detener un poco más. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y luego continuamos. ¿Os parece? ¿Empezamos? Venga, a ver. Apego. 2 tipos de apego. ¿Qué 2 tipos de apego hay? Ya está. Luego hay muchas corrientes que hablan de diferentes tipos. Bowlby hablaba de algunos. Bowlby, gran creador, el tipo de apego es tal. Y Mary Ainsworth, que es la que de verdad se le ocurrió, no Bowlby, que manda narices, es la que de verdad ha establecido una serie de criterios para unir el tipo de apego inseguro en otros que ahora veremos, ¿vale? Pero quedaros con 2 ante la duda, apego seguro e inseguro. ¿Por qué os digo esto? Porque es muy difícil clasificar los tipos de apego inseguro y a veces, pues sí, el padre es de un tipo, la madre es de otro, la relación que se hace, pues tal. A nivel sistémico, es decir, el método sistémico te dice que realmente los apegos es la relación que existe no solamente entre los padres, sino que los 2 padres pueden tener en mí. Es decir, habría que hablar de subtipos, de subtipos, de subtipos. Podríamos estar todo el día clasificando. Así que quedaros con seguro e inseguro. Pero de todas formas, vamos a hacer una pequeña clasificación y se estableció una relación directa entre los tipos de apego y los tipos de alteraciones psicosomáticas, según el vínculo que yo he tenido con las figuras de protección. ¿Vale? ¿De acuerdo? Tipos de apego. El seguro de toda la vida, el que todo el mundo quiere y que nadie tiene. Yo al menos no conozco a nadie todavía apego seguro 100%, pero está bien que alguien en algún momento pues lo sea. Características. Sus necesidades son atendidas, lo más importante. Sus padres cuando eran pequeños les tenían cualquier tipo de problema, el que sea, y acudían. Bebé que llora, madre acude o padre acude amorosamente a consolar al bebé.
No lo tira por la ventana, sino que lo acuna, independientemente de que sean las 4 de la mañana y yo tenga que trabajar viendo casos al día siguiente. Esto es terapia para mí. ¿Qué pasa con esto? Pues que se crean emociones positivas y voy a intentar compartir sentimientos y buscar apoyo. Eso ya lo sabemos. En las relaciones, la pareja que todo el mundo querría tener. Relaciones saludables, manejan bien los conflictos, buena autoestima, tengo unos hijos sanos, ideal, maravilloso, perfecto. ¿Vale? Apego seguro. Inseguro. Bien, vamos con las princesas Disney. ¿Por qué? Porque son el ejemplo perfecto de cómo manipulamos a los niños de pequeño, haciéndoles creer que esas figuras son sanas. No son sanas ni de broma. He cogido 3, podía poner a todas. Apego inseguro. Tenemos ansioso ambivalente. Aquí nuestra amiga Ariel, que se va con un marinero que acaba de conocer y se enamora perdidamente huyendo de su padre. ¿Vale? Evitativo. Una princesa que huye de una situación traumática como es la muerte de unos padres, creando un palacio de hielo para evitar a toda la situación y llega a su hermana y le manda un monstruo helado para matarla. Desorganizado. Una mujer, una niña que acaba creciendo, que todo es peligroso, que todo es terrible, que solo puede confiar con su madre y que tiene que estar en todo momento pendiente de la madre para que la madre esté bien. Acaba huyendo y acaba creándole un conflicto emocional brutal. Por no hablar de su pelo. Dime. Vale. ¿Cómo era la relación con su padre? Un poco mala. ¿Un poco mala? Están todo el rato discutiendo, gritándose, chillando, de un estilo muy ansioso. Y no, porque el padre sí la cuida y se preocupa. Cuando no ve a Ariel, no sé, es que yo desgraciadamente, hijos míos, estoy todo el día viendo pelis Disney con mis hijos. Entonces, cuando el padre, Tritón se llama el padre, ¿no? Cuando descubre que Ariel no está en su fiesta de cumpleaños, no acude, Ariel, hija mía, ¿te preocupa algo? Me traigo el tridente, cargándose todas las estatuas y todo lo que Ariel había puesto en su reino mágico. No sé si habéis visto la peli o estoy aquí hablando, estáis flipando en colores, ¿no? Con el conocimiento que tengo. Es que he visto a la Sirenita unas 250.000 veces en los últimos 2 años. Entonces acude hecho una furia, descubriendo que ha tenido contacto con el mundo exterior. ¿Qué hace Ariel? Ah, sí, pues ahora me voy con el primer marinero que encuentro. ¿Y cómo es la relación con ese marinero? La abandona todo. Es muy ansioso. ¿Lo ves? Vale, entonces, vamos a ir un poquito aquí. Ansioso ambivalente. Ahí tenemos a Eric, que no sé si le conocéis, me imagino que la mayor parte le conoce. Y tenemos a Tritón, que se le ve muy contento con la decisión de su hija, ¿no? Entonces, inseguridad a ser queridos o validados. Deseo de cercanía, pero también temor al abandono. Sensibilidad a la separación. Esta tía recurrió a dar su voz para estar con un marinero que acaba de conocer. Tócate las narices. Si analizamos Disney de verdad desde el extremo, flipáis. Emociones intensas que a menudo cambian hacia las figuras de apego. Ahora te quiero, ahora te odio. Ahora te quiero, ahora te odio. Suelen ser personas con que tienen una serie de relaciones conflictivas con sus figuras de apego, pero luego las buscan todo el rato. Por ejemplo, en sistémica, yo tengo una formación sistémica también. Cuando yo veía familias de este corte, todas las terapias era imposible que estuvieran más de 15 minutos callados. Todos hablaban a la vez, se interponían, se enfadaban unos con otros, gritaban, de repente se abrazaban, de repente volvían a gritarse, lloraban, se perdonaban y luego se odiaban. Es decir, hay una relación en la que sí que hay un vínculo, incluso en algunas veces un vínculo muy dependiente, pero donde hay una conflictividad también asociada. ¿Vale? Cada vez que se produce una separación, inmediatamente hay una regulación desde la ansiedad. ¿Vale? En sus relaciones, ¿cómo son estas personas? Muy pegajosas, muy dependientes. Llamo todo el rato a mi pareja, le mando 20.000 millones de mensajes, si no recibo un mensaje te monto un pollo, resulta que ayer me viste pero hoy no me ves, ya no me quieres. No sé si alguna habéis tenido una relación parecida, pero si la habéis tenido, sabéis de lo que estoy hablando. Búsqueda de validación y aprobación en todo momento por mi pareja. En todo momento. Pero me quieres, pero seguro que me quieres, pero me estás queriendo más que ayer o menos que... Entonces, al final eso llega a un momento en que la persona le produzca una propia angustia también. No puedo mantener límites saludables y tengo tendencia a idealizar. Mi novio o mi novia es lo máximo,
eres la persona más importante, sin ti no soy nada. Habéis oído hablar 20.000 veces canciones de apegos ansiosos, ¿no? Sin ti no soy nadie, me muero y terrible, horrible es esto, el amor, como si el amor fuera una cosa horrible. Y dices, joder, macho, qué horror, qué espanto. ¿Vale? El evitativo. Aquí tenemos a Elsa. Fijaros, el padre, un padre que le pone guantes. ¿Y sabes lo que dice ahí en esa escena el padre? Lo más importante, Eli, es no sentir. Tócate las narices, es el mensaje del padre. No sientas. Tú, si no sientes, todo va bien. ¿Qué hace Elsa? ¿Qué hace Elsa? Disociarse. Fenomenal. Vamos a coger las emociones. ¡Pa! Patada. Y aquí, fenomenal. ¿Cómo me regulo? ¿Habéis visto a Elsa cómo era? Palo. Hasta que se va el hielo y todo el rollo. Los cuidadores no satisfacen las necesidades. No muestran cercanía. No hay disponibilidad. El menor empieza a considerarse una carga. ¿Qué es lo que hace? Desatiende sus propias necesidades. Suelen ser de padres autoritarios, no se acercan al niño, se sienten incómodos con la cercanía. Son personas que no les gusta notar esa cercanía, no se muestran reacios a notar muestras de cariño, incluso. ¿Por qué? Porque no están acostumbradas, porque notan que es algo extraño. Tendencia a distanciarse emocionalmente de los demás y suprimen sus necesidades emocionales. ¿Quién de vosotros ha pasado frío alguna vez? Bien, pero mucho frío, ¿eh? ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene muchísimo frío y mete sus manos en agua caliente? ¿Y qué hacen? Pues es lo que les pasa esto con las emociones. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no están acostumbrados a sentir ningún tipo de emoción o a que no les den ningún tipo de emoción afectiva, cuando les abrumamos, quieto, parado. ¿Vale? Estas personas son, ya os adivino, para que lo adivinéis, son las que más ghosting hacen, como os podéis imaginar, ¿vale? En sus relaciones. Aquí este monstruo de hielo va a la Elsa esta y lo crea para atacar a su hermana. O sea, tócate las narices porque su hermana va a cuidarle, a protegerla y le lanza este bicho, a tela. Está muy dado a tener defensas emocionales. Desde aquí creo que no habéis hablado o no se ha hablado mucho de las defensas. Las defensas daría para un capítulo aparte, por las defensas tela marinera. Estas defensas de evitación que tienen este tipo de personas son la bomba. Lo que hacen es mantenerme ajeno en todo momento a cualquier tipo de situación peligrosa o que yo considero peligrosa para mí. Pero es que en este caso, la afectividad yo considero que es peligrosa. Evitan compromisos profundos. En cuanto a, esto lo hemos visto en mogollón de pelis también, en cuanto aparece la palabra te quiero, yo no sé qué les pasa a los americanos. Es te quiero y en todas las pelis donde aparece el te quiero salen todos corriendo. Pues todos tienen unos apegos evitativos aquí alucinantes. Es decir, en el momento en el que yo noto que esa afectividad no la puedo controlar, huyo. Son percibidos como fríos e indiferentes y no buscan activamente el apoyo emocional por lo general. O lo buscan de otra forma. Son los pacientes más complicados que vais a tener en terapia, porque se sienten así. Y vienen obligados la mayor parte. Muy difíciles, ¿vale? Y arrancarles cualquier emoción, tela. Ahí hay que trabajar mucho. Desorganizado. El peor que hay. Es la peor relación que puede tener un niño. La peor. Los niños aprenden que sus emociones no solo no son relevantes, sino que necesariamente, para yo poder ser cuidado, necesito cuidar antes. Son niños que son hijos parentalizados, acaban siendo padres de sus padres o acaban estando esclavos o acaban siendo esclavos de las emociones de esos padres. Antes tú me hablabas del Munchausen por poderes. Esto es una de las enfermedades más graves que puede haber, el síndrome de Munchausen, donde se refleja el apego desorganizado peor que hay. En este episodio, a mí me parece una obra magistral esta película de Disney, de un ejemplo de lo que es el apego desorganizado entre la relación de esta madre adoptiva, por así decirlo, y de esta mujer, de esta Frozen, no, se me ha olvidado el nombre. Bueno, Ariel, no, ¿cómo se llamaba esta? No me acuerdo. Rapunzel, eso. Es el más disfuncional relacionado con problemas trastornos psicológicos. La mayor parte de esta mujer era encantadora y maravillosa en la peli. Normal es que hubiera sido un trastorno límite. ¿Vale? O sea, que no hubiera sido tan maravilloso seguramente. ¿Por qué? Porque realmente yo no sé nunca qué puedo sentir. Hasta que mi madre sienta. Entonces lo sé. ¿Vale? ¿De acuerdo? Relación en la que el niño tiene miedo pero necesita al cuidador. Entonces, ¿cómo me acerco al cuidador cuando yo tengo miedo hacia él? Cuidándole. En las relaciones, incapacidad para manejar el estrés en las relaciones de manera efectiva.
¿Mm? En esta escena le pega un sartenazo a su novio. Podemos alternar entre la búsqueda de cercanía y el rechazo a la intimidad. Si habéis visto esta peli, esta escena, o estas escenas, que todo el mundo se partía de risa en el cine, son deprimentes, son terribles. Y efectivamente se producen. No sé si habéis visto la película o no, no os quiero tampoco reventar. Pero vamos, pasa de repente guay, de repente horrible, de repente... Y es que eso pasa, os lo prometo. Yo creo que Disney tiene unos asesores psicológicos maravillosos. Porque es verdad. Ante la independencia, lo que peor puede pasar en este momento, en ese apego desorganizado, es la independencia que yo tengo o la que yo puedo tener de la madre. Como a mí me gusta mucho el cine friki, bueno, dime, perdón. ¿Se puede trabajar el apego desorganizado? Todos los apegos se pueden trabajar, todos. Otra cosa muy distinta es que sea... A ver, no os sintáis mal, si hiciéramos realmente una encuesta a todos los psicólogos del mundo mundial, yo creo que apego seguro no llega ni al 0%. Ni siquiera al 0, se damos en -1. ¿Vale? Porque nos dedicamos a lo que nos dedicamos por algo. ¿Vale? O sea que nuestros apegos no andan muy allá. Pero bueno, nosotros eso ya da para otra cosa. ¿Qué os iba a decir? Que me acuerdo. Vale. A mí me gusta mucho el cine friki, me divierte un montón. No sé si habéis visto, ahora hay una serie muy famosa en Disney que se llama Andor. No habéis visto nadie lo que es Andor, ¿no? Tú sí lo has visto, ¿no? Tampoco. Bueno, da igual, no lo veáis. Pero vamos, que básicamente hay una escena muy bonita en la que hay una madre con un apego desorganizado con uno de los personajes. Que no lo he puesto porque sabía que seguramente no lo hubiera visto nadie. Pero es preciosa, porque ahí se ve claramente el vínculo, cómo se crea de destructivo y de la tensión que se crea en la persona cuando establece luego relaciones con los demás. Yo no sé nunca cómo puedo reaccionar frente al otro. Así que normalmente llevo al otro al límite. ¿Vale? Tengo dificultad para confiar en los demás en nuestras propias percepciones. Así que llevo al otro al límite para ver cómo se corresponde y yo saber cómo puedo moverme. ¿Vale? ¿De acuerdo? Más o menos queda claro los apegos, ¿no? Fácil. Vamos al cuerpo. Cuerpo y diferentes tipos de apego. Los ansiosos ambivalentes. Úlceras gástricas. Problemas digestivos. Psoriasis y alopecia areata. ¿Por qué estos y no otros? ¿Quién me lo sabe decir? Úlceras gástricas, problemas digestivos. ¿Vale? Aquí estamos hablando de trastornos psicosomáticos, ¿verdad? ¿Os acordáis del psicosomático? ¿Os acordáis? Hay un daño producido por un origen psicológico, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis? ¿Vale? Bien. ¿Por qué? O sea, tener emociones intensas, o sea, como que entonces eso produce justo, es que mi cabeza suena muy bien. No sé, supongo que, por ejemplo, los problemas digestivos, como contracciona el... Bien, sí, sí. Vale, me quedo con esa idea. Te ibas a preguntar. Dime. No, iba a decir algo parecido. O sea, como que te vas a hacer de que el ansioso, la ansiedad y demás se gestiona mucho en la tripa. O sea, claro. Con el nervio. O sea, estar nervioso y demás, más... Es que si os fijáis, aquí hay una activación mantenida en el tiempo durante un proceso largo. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Os acordáis que está unido el eje de la mente, lo que es el cerebro, la parte digestivo y la parte de la piel? Qué curioso, las tres. Y se mantienen un estrés durante mucho tiempo. Son personas que nacen desde la ansiedad y se mueven desde la ansiedad. No saben no estar ansiosos. No saben relacionarse más que así. Claro, están todo el rato activados así. Con lo cual, ese tipo de actividades, de enfermedades es bastante común. El evitativo. Enfermedades autoinmunes. Crohn, fibromialgia, dolor crónico y trastornos conversivos. ¿Qué tienen en común? Disociación. Todas estas enfermedades, el evitativo es el disociado por naturaleza. Bloquea sus emociones para que sus emociones no le condicionen nunca, porque ha aprendido desgraciadamente en la vida algo muy doloroso y es no importo. Para nadie le importo nada. Tengo que salir adelante solo y todas las emociones que me lleven a mí a sentir débil o vulnerable son emociones que me restan y que van a hacer que yo no salga adelante. Con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Distanciarme de esas emociones y tirar adelante by my own, que dicen, por mi propia cuenta. Y ahí yo, entonces, estaré protegido.
todo aquello que me haga perder el control, toda aquella emoción que me haga salirme de mi objetivo, es malo. Así que, ¿qué es lo que pasa? Todas las enfermedades que se acaban creando todas las enfermedades que se acaban creando, perdón, son enfermedades obviamente autoinmunes o que tienen un componente donde sí que puede haber una parte conversiva. Donde ya mi cuerpo me dice una frase que a mí me gusta mucho decir. Cuando la garganta calla, el cuerpo grita. ¿Vale? Desorganizado. Este tiene un poco de todo. Enfermedades autoinmunes seguro, problemas cardíacos. No tiene que ver aquí el problema cardíaco con el infarto, que eso ya sí que es verdad que depende de muchas variables, pero sí con los problemas cardíacos, que no lo he puesto, de un origen también autoinmune. ¿Hay una relación directa? Sí. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que es como todo, ¿no? Es decir, si nosotros hablamos de apegos puros, o sea, el apego ansioso ambivalente puro, el evitativo puro, desorganizado puro, no existen. Por eso a mí me gusta hablar de inseguros en general. Porque es verdad que muchas veces dices, bueno, es desorganizado, pero es que de pequeño tampoco era visto. O sea, por esta misma persona. Y a veces cogía y le zurraba y le gritaba. Y también a veces le contestaba, no siempre se quedaba callado, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es muy difícil ver ahí el punto medio. Sí que hay estudios que lo relacionan más aquí y no lo mencionan aquí, pero estoy convencido de que se debe a una falta de información o a que no se ha medido como se tiene que medir. Porque es que este tipo de estudios, bajo mi punto de vista, creo que lo hablábamos esta mañana, se condiciona muchísimo por la DSM-5 y se condiciona muchísimo por los instrumentos de medida. Porque medir el apego, ¿cómo lo mides? ¿Sabéis cuántos instrumentos de apego hay? ¿Cuántos instrumentos miden el apego? Ni uno. Son todos cualitativos, porque es que no pueden cuantificar. ¿Cómo se cuantifica el apego? Entonces, claro, medir eso es muy relacional. Si yo al final hago un estudio cualitativo, lo relaciono y esa relacional nos lleva a este tipo de resultados, que estoy convencido que se pueden mejorar un poco. Pero sí, tienes razón, aquí se podría colocar también, por supuesto, la fibromialgia. Yo si ahora mismo atiendo a mis pacientes de fibromialgia y yo me voy, en la mayoría de los casos, a sus familias de origen, en muchas ocasiones están aquí, pero también hay aquí muchos también, ¿vale? E incluso aquí también, ¿vale? O sea que no hay eso es inseguros todos, eso seguro, ¿vale? Dime. Que las heridas de las que hemos hablado antes, ¿tienen algún tipo de relación con el tipo de apego que se genera? Sí, así es. Normalmente las heridas que habéis visto antes tienen como un componente de un apego inseguro la mayor parte de ellas. Si ya analizamos, aquí había que poner ya ejemplos concretos, casos concretos. Por ejemplo, las heridas de abandono yo la puedo encontrar aquí, aquí y aquí. Siempre. ¿Por qué? Hombre, aquí si yo cojo, aquí es menos probable, pero vamos, aquí seguro y aquí también. En el momento en el que una madre coge y se vincula a un hijo desde lo que me pasa a mí, es decir, yo tengo un trastorno, yo estoy muy triste, estoy muy enfadada y me quedo en la cama, yo no estoy viendo a ese niño. Ese niño está siendo invisible, con lo cual ahí yo no estoy en ese momento pendiente de él y le estoy haciendo saber que no importa. Aquí que la que importa soy yo. Hay un abandono. Y en el momento en que un padre o una madre coge y le dice deja de llorar como una nenaza, aquí tienes que ser un hombre y tienes que aprender las cosas desde que eres muy pequeño, porque si no te van a hacer daño en la vida. Así que quiero que seas un hombre y quiero que tratarte como tal. Ya le estoy haciendo ver que mi dolor no importa. ¿Lo entendéis? Lo habéis preguntado por ahí, no me acuerdo quién. Sí. Sí, o sea, era más como que se ve una relación directa, o sea, a apego inseguro sí, pero hacia uno de estos. Es lo que te digo, que es muy difícil. Porque todos estos tipos de apego inseguro, todos tienen esas heridas. ¿Sabes? Habría que ver, aquí habría que aterrizar cada caso en concreto. ¿Vale? Seguro que si lo analizamos, alguna relación puede haber, pero yo creo que no me quedaría yo con tipos de apego en concreto. Es dificilísimo concretar. Perdón. No, ya está. O sea, porque iba a preguntar que por qué será, o sea, porque el evitativo y el desorganizado si se pueden ver, porque a raíz de qué situación será eso, pero de la ansioso ambivalente no, pero bueno, como no existe algo en concreto. A ver, el ansioso ambivalente siempre pensar que es son figuras donde normalmente se relacionan desde la ansiedad. Por ejemplo, el niño llora y a veces yo, como madre, acudo al niño a que llore y le coges y venga, cariño, ya está, y de repente 5 minutos después vuelve a llorar, ¡pero te quieres callar ya! Entonces no sé nunca cómo va a venir mi madre. ¿Cómo percibo esa situación? Con una ansiedad muy grande. No sé qué me va a caer. ¿Cómo estoy yo la mayor parte del tiempo? Muy activado.
estoy muy activado y muy atento para saber cómo defenderme, o para evitar, o para luchar. Es decir, ¿cómo está mi sistema nervioso? Activado simpáticamente. Estoy preparado para siempre que haya una activación. ¿Lo ves un poco? Entonces suelen ser relaciones muy guerreras, de mucha caña. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Mira, a mí me hizo gracia porque una madre hace tiempo me preguntó, ¿cómo es posible que mis hijos sean tan distintos? Este que sea tan cafre y este que sea tan maravilloso. Y yo lo que le dije es, ante esa pregunta que me has hecho a mí, me preocupa que les hayas podido comparar a ellos también delante, porque el que ha recibido que no es bueno, ya tiene una herida de rechazo muy grande de tu parte. Pero claro, ¿qué es lo que pasa con las familias numerosas? Que todos dicen, es que la han recibido, y habréis oído esto, han recibido la misma educación. No, no se han relacionado igual. No es lo mismo un primogénito, el segundo, que el tercero, que el cuarto, que el quinto, que el sexto, que el séptimo. No tiene nada que ver. Y ojo, hay una cosa muy, muy importante. No sé si alguna conocéis a Virginia Cajigal, que es una grandísima psicóloga sistémica. Ella, hace tiempo, hay un estudio que ella hizo maravilloso, que es de la importancia del apego en hermanos. Porque, ojo, hay hermanos, en familias numerosas también se pueden ver, que acaban ejerciendo como figura de apego mucho más incluso que los propios padres. Y eso no se ha estudiado tanto, ¿vale? Es un estudio en inglés que se llama, no me acuerdo muy bien cómo era, Attachment and ¿cómo era? No me acuerdo, pero creo que, no sé si está en español, ¿eh? En Siblings and Attachment, me parece que era Siblings and Attachment, que es hermanos y apego. A ver, ¿me habéis levantado por ahí la mano? Sí, era para preguntar cómo se llama. Se llamaba Siblings and Attachment en inglés, en español no me acuerdo. Bueno, en español debe ser apego y hermano, no sé si está, ¿eh? Estupidez acabo de decir. Mirad a ver si aparece en español, pero vamos, ella hizo su tesis doctoral sobre esto en concreto y ha hecho muchos estudios de investigación que merecen mucho la pena. Nosotros, acordaros, no existe un estilo de apego puro. Tenemos más tendencia a la habitación, más tendencia. Lo habitual es que ante determinadas conexiones con mi figura de apego que yo pueda tener en ese momento, no sea exacta a la que yo he tenido, pero mi forma de comportarme sí puede ser muy parecida. También, y eso ya daría para muchísimos coloquios, tener en cuenta que la persona que yo elijo y que me atrae tiene un estilo de personalidad concreto, donde yo puedo sentirme más cómodo. Seguramente alguna de vosotros hayáis visto, no, insisto, en mi caso, por ejemplo, yo recuerdo muchas veces que me decían, cuando yo era soltero y aquellas cosas, es que tú eres demasiado bueno, tienes que ser más cabroncete. Yo me quedo diciendo, no entiendo nada. No entiendo nada. Entonces, ahora ya lo entiendo. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Para esa persona, el cabroncete que simbolizaba un apego que podía tener con sus figuras de apego. Luego ya me di cuenta que eso no era verdad. Pero en ese momento, que yo lo vivía, entonces no entiendo, yo me cortocircuitaba. ¿Por qué el cabroncete tiene éxito y el buenazo no? Bueno, porque a lo mejor el estilo de apego que tiene esa persona está más orientado hacia la persona que le hacía daño. Se siente más cómoda o sabe más, es decir, se relaciona desde el amor, desde esa parte. Pero eso ya daría para otros estudios que serían muy interesantes también. El cómo yo me relaciono, o el cómo yo quiero, me atrae una serie de figuras que me hacen sentir cómodo y otros en cambio que nada. Si yo estoy acostumbrado a que no me hagan ni caso, porque yo tengo un apego evitativo, encontrarme una persona que no me haga ni caso, es probable que yo me vincule mejor que una persona que esté dándome abrazos y besos, donde yo me sienta tremendamente vulnerado, ¿entiendes? O al revés, si yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a que si te digo imbécil, tú me contestas idiota, pues tú más, y luego nos abrazamos en un amoroso beso, lo veo mucho más como un acto de amor que si a lo mejor me dices imbécil, me pongo a llorar y me voy, donde ya no entiendo nada. O donde cojo y le digo, pues yo te quiero muchísimo, por encima de todo, como haría a lo mejor un apego desorganizado. Entonces no te entiendo, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? ¿Tú eres tonto o qué? Te estoy insultando. ¿Lo veis un poco? Entonces ahí habría que hacer un estudio de un estudio previo, que es qué me atrae a mí según el tipo de apego vinculante que yo pueda tener, ¿no? Luego ya el tipo de apego que pueda tener más adelante. Pero eso os hablo de lo mismo, es decir, quedaros con seguro e inseguro, porque lo demás es un batiburrillo muy difícil de meterse. ¿Vale? ¿Queda más o menos claro? Vale, pasamos a estilos de personalidad. ¿Vale? Estilos de personalidad y nos metemos ya un poquito con enfermedades somáticas.
Os he puesto aquí una peli que espero que conozcáis, o series, de Yellowstone. ¿Alguien la ha visto? No la habéis visto nadie, pero bueno. ¡Qué fracaso! Fíjate que mira, en ChatGPT series que están de moda ahora mismo. Luego yo no veo la tele, pues bueno. Vale, bueno, pues os cuento. Yellowstone es una serie muy buena que os recomiendo que veáis. Yo la he visto y es fantástica. Y va sobre unos estilos de personalidad de personas, unos actores, que sí que es cierto que se relacionan con determinados estilos de personalidad que pueden adquirir más adelante determinadas enfermedades somáticas. Me he basado en la estilos de personalidad de Eysenck, ¿vale? No sé si sabéis cuáles son, os lo voy a ir contando. Primero, el tipo A, ¿vale? Tipo A, tenemos a este, nadie ha visto esta serie, ¿no? Por lo que veo. Ese es el padre, que es John Dutton, que es personas muy competitivas, sensación de mucha urgencia, no son paciencia, muy agresivos, muy hostiles, quieren el logro y éxito a toda costa y tienen muchas dificultades para conocer y expresar sus emociones. ¿Vale? Este tipo A hace que se centren mucho en la motivación de logro, en todas las actividades que tienen delante. Problema, y curiosamente después, que toda su vida después de ese trabajo es tremendamente desorganizada. Ni cuidan a los hijos, ni tienen hobbies, ni cuidan a los amigos, ni tienen relaciones más allá de lo puramente laboral o de lo que tienen en ese momento entre manos. ¿Qué pasa? Que acaban teniendo una serie de enfermedades muy claras. Fuera del trabajo, pues hombre, todo lo que tiene que ver, perdón, el mayor riesgo de enfermedades coronarias, infartos, problemas, ictus, hipertensión y enfermedades cardíacas. También trastornos depresivos y trastornos de ansiedad, ¿vale? Con una relación bastante evidente, ¿vale? El tipo B, tenemos este sujeto de aquí también, que no sabéis ni quién es, pero bueno, os lo cuento yo, que este es uno de los protas, que son personas, este es, por así decirlo, la persona que todos teníamos que tener a nuestro lado. Tranquilas, se puede decir que son las típicas de una persona que viene del apego más seguro que pueda haber. No es el caso de este hombre, pero bueno, es el más parecido. Aceptan la vida como es, dejan fluir, son empáticas, se sienten a gusto consigo mismos, proyectan calma, seguridad. ¿Qué pasa? Que tienden a sufrir menos estrés, pero como no lo manejan bien, pueden conectar con todo tipo de alteraciones gastrointestinales. Aquí volvemos al famoso conexión del intestino, cerebro y piel. También migrañas e infecciones por bajadas de defensa. ¿Vale? Aquí también tenemos infecciones cutáneas y enfermedades cutáneas. Tipo C, tenemos a este que, bueno, en la peli es un pringadillo, tampoco, si lo queréis ver algún día, pues lo veréis, que estamos hablando pues del clásico, la clásica persona de un apego, por ejemplo, más ansioso, más inhibidas a nivel emocional, pueden ser perfeccionistas, pero también quieren complacer a todos. También aquí también hablamos, fijaros cómo es muy diferente, muy difícil aquí establecer la relación entre los diferentes tipos de apego, pero podría ser una mezcla entre el desorganizado y el ansioso. Guardan la rabia, no pueden evitarlo, la intentan ignorar y ¿sabéis cómo se canaliza la rabia muchas veces? Algunos lo he dicho. Cuando yo tengo, fijaros la ambivalencia, si yo tengo o yo quiero agradar a la persona que en ese momento tengo delante, con la que quiero tener una relación o que quiero relacionarme más socialmente o sentimentalmente, y al mismo tiempo siento rabia hacia esa persona porque me hace daño, ¿cómo puedo relacionarme con ella? ¿Qué puedo hacer? Si yo confronto, imagínate que yo he estado toda la vida en un apego desorganizado. Si yo confronto, la persona que me está cuidando, ¿cómo va a reaccionar? O no me presta atención, o coge y se victimiza, ¿no? ¡Ay, qué horror! ¿Cómo me hace sentir? Me siento fatal, ahora estoy peor que nunca. Entonces yo no puedo relacionarme contigo desde la confrontación. Puedo hacerlo, pero luego ¿qué va a pasar? Pierdo ese aprecio, ¿no? O creo que voy a perder ese aprecio. ¿Cómo pensáis que me puedo relacionar? Vale, hay una disociación seguro. Pero aparte de esa disociación, ¿cómo canalizo la rabia? Muy bien. ¿De qué forma? Con pensamientos en contra de tu... ¿Y eso qué emoción me hace sentir? Una emoción secundaria, no primaria. ¿Os han hablado de los diferentes tipos de emociones? Sí. Una que muchos tenemos si sabemos que tenemos que estudiar y no estudiamos.
Culpa. Son personas que tienden muchísimo a la culpa. Es la forma que tengo de canalizar esa rabia, la dirijo contra mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Algo malo habré hecho para que mi madre me trate así. Algo malo he hecho para que mi padre me hable de esa forma. Tengo que ser mejor hijo para intentar que la otra persona se acerque más a mí. Tienden a pedir perdón aunque no saben ni por qué piden perdón. Entonces, reaccionan con desamparo, impotencia y altos niveles de ansiedad en todo momento, ante cualquier situación estresante, sobre todo a nivel social. ¿Qué pasa? Todo lo que tengo aquí, en este momento, acabo generando un montón de enfermedades que, a nivel psicosomático y algunas somáticas también. Artritis reumatoide, fibromialgia, reuma, infecciones, afecciones cutáneas, en fin, hechos polvo. Fijaros cómo volcando o bloqueando una emoción, disociándola, lo habéis dicho muy bien, y transformando, canalizándola en una emoción distinta, yo realmente puedo sentirme así. ¿Os acordáis que esta mañana os han hablado de la parte agresiva? ¿Os acordáis? Bien. ¿Qué es lo que sucede con estas personas? La emoción, la rabia que yo tengo, la tengo que disociar. Si yo la canalizo en una parte externa, esa rabia la puedo volcar hacia mí mismo y la estoy canalizando. Y me estoy asegurando además que la persona a la que yo quiero, pues tengo o puedo no perder su amor. Pero para eso necesito dos partes. La parte más vulnerable o la parte más niña, por así decirlo, la parte más niño, la parte que en su momento está asociada a una emoción de más, digamos, de debilidad o más orientado hacia lo que tiene que ver con sentirme vulnerable, la aíslo. Esa emoción la dejo de lado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me hace sentir muy mal. Y la emoción que tiene que ver con la rabia también la aíslo. Disocio las dos, pongo defensas las dos y las transformo en culpa. Y esa culpa sí la puedo dirigir contra mí. Es fácil, de hecho. Entonces no se trata de convencer a esta persona que no es culpable. Se trata de que aprenda a convivir con la rabia y que aprenda a convivir con la vergüenza, que son dos emociones que tienden a disociarse muchísimo en este caso. ¿Lo entendéis? ¿O os he metido aquí en un lío complicado? Es difícil, ¿no? Vale, como yo no soy capaz de canalizar la emoción de la rabia ni tampoco la emoción de la vergüenza, lo que hago es las bloqueo, pongo una defensa y me invento, por así decirlo, una emoción, que puede ser la culpa, que lo que hago es coger la vergüenza, la rabia, dirigirla contra mí, canalizarla de esa forma, poder actuar, poder tener el control y así yo no me enfrento a la figura que me está haciendo sentir así. Bloqueo mis emociones y las dejo apartaditas. Son personas que tendrán en algún momento que reconciliarse con la rabia. ¿Qué es lo que les pasa a estas personas cuando sienten mucha rabia y no la controlan? Pues que pueden llegar a hacer verdaderas barbaridades. Pueden perder el control a lo bestia porque son una olla a presión. ¿Qué sucede después? Que la culpa aumenta en consideración. ¿Vale? ¿Lo entendéis un poco? ¿Vale? Bien, que me estoy aquí liando un montón. Este es otro que ya, bueno, que si no habéis visto la película no tiene gracia, pero bueno. Este se puede decir que es un poco más un perfil más psicopatiquillo. ¿Vale? Tiene una afectividad negativa, inhibición social y tendencia al aislamiento, experimentar emociones negativas, se distancian de los demás, parecen tranquilos pero viven con una situación ansiosa y mucho distrés. Extremadamente estresadas, deprimidas y con rechazo por la vida. Estos tienen un alto porcentaje de suicidio o de hacer daño a otros. Tendencia al sesgo atencional, solo atienden a lo que les interesa y limitan la capacidad para considerar alternativas. Mayor riesgo de enfermedades coronarias, síntomas depresivas y úlcera péptica. ¿Vale?